Y dale que va, país, vamos doblando la curva ya de este lunes 11 de julio, son las 7 de la tarde, 11:09 la temperatura, y Marcela Pagano de Rojo y Negro, no sabemos si leprosa de Newell's Old Boys o Zabalé. Me gusta más Zabalé porque vengo muy musical últimamente. Sí, hoy les digo una cosa. Hoy prepárense. Hoy viene la cumbia de Eddie. Porque La viste cumbia que del chivo. la gente está preguntando dónde vas a bailar. Yo insisto con que vos tenés que pasar de dónde sacás esa música tan elocuente para graficar las noticias. Porque la realidad es que para marcarse está la noticia en sí misma. Por lo menos te la contamos con buena energía, buena música. Sí, ¿Buena vamos música me prometés hoy? Anotate la cumbia del chivo, después la vamos a bailar. Porque acá no presentamos la tapa, no hacemos la tapa. Claro. No ponemos Ya la está, tapa. ya- Acá bailamos no. la tapa. Vamos Acá con se las noticias. bailan las noticias. Muy Se bien. bailan. Pasaron cosas este fin de semana y también hoy día lunes. Así arrancó esta primera jornada de la semana. Con las medidas de Batakis, ¿sí? Porque estábamos esperando que la ministra lanzara esas primeras medidas para calmar a los mercados. Prometió bajar el gasto público, equilibrio fiscal, cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, descartó una devaluación, de hecho habló de tipo de cambio competitivo, como tenemos ahora según ella, dijo que avanzará con el revalúo inmobiliario, y los mercados reaccionaron escépticos, aunque el dólar registró una leve baja. Por su parte, el presidente prometió a los mercados bajar el déficit. Y la UIF, la Unión de Investigaciones Financieras, la Unidad de Investigaciones Financieras, pidió la absolución de Cristina Fernández de Kirchner y de todos los acusados en el juicio por irregularidades en la obra pública en Santa Cruz. Esta es la causa que se conoce como la supuesta asociación ilícita de la obra pública. Argumentaron desde la UIF que es irresponsable avanzar en una acusación ante la falta de pruebas. El 1 de agosto comienza el alegato de la Fiscalía. Fue anticipo el viernes de nuestro compañero Martín Angulo. Sí, señor. Y bueno, y así fue. La UIF pidió absolver a CFK. Conmoción en Mendoza por un accidente al borde de la tragedia. Un auto se incrustó en la puerta de un teatro y se vivieron escenas de pánico. El vehículo automático era conducido por una persona discapacitada que dio marcha atrás y atropelló a varias personas que salían de ver una obra. Ahí lo vemos en imágenes y lo desarrollamos en instantes. Y tras la salida ruidosa de Bataglia, Ibarra confirmado se queda hasta diciembre. Tras una semana muy agitada, Boca confirmó a Ibarra como director técnico. Hasta fin de año lo acompañan Leandro Gracián y Roberto Pompey en el equipo interino que se hará cargo tras la eliminación en la Libertadores. Boca, Ibarra sigue hasta diciembre. Y arrancamos para que sepas con una novedad. Un señor periodista que se incorpora al piso de Para que sepas. Le damos la bienvenida al gran Carlos Estrione, que tanto camino tiene hecho en este canal, tanto ha caminado en las noticias. Y Mirá, bueno, mirá a cómo lo veces... recibo, mirá. Así, claro que gracias. sí. Un señor del periodismo que de la calle pasa ahora a estar sentado, pero no pierde esa información de último momento, que además hay que decir muchas veces son esas noticias difíciles de dar. Carlitos, querido, muy emocionados de que te sumes a este equipo, así que te damos así las bienvenidas. Muchísimas gracias, espero decepcionar poco. No, por favor, usted es un perfecto en lo que hace. Gracias, gracias. Bueno, vamos con la noticia del día. Sí, vamos con la noticia del día porque esto sucedió un pibe de 18 años que había ido a ver a su equipo Luján y termina muerto de un disparo. ¿Por qué? Porque había una interna en el club Alem, el otro equipo que había ido a jugar el partido a la cancha de Luján. Un pibe que había ido a ver cómo hacía cada sábado y ahora lo que está sucediendo es que se reúne en Luján la familia de este chico, familiares, amigos, en una marcha para reclamar que es justicia, que se sepa qué fue lo que pasó y por qué matan a este pibe de 18 años. Y dos más. Muy bien, es lo que estamos viendo en vivo, lo que Carlos te está Exacto. narrando. Esta No, el que se manifestación. sabe que sería dirigente del club es César Ramírez, quien manejaba Lo que, el estamos Corsa viendo, lo que estamos viendo aquí es una marcha que la familia de Joaquín
convocó desde su casa hasta la comisaría. ¿Para qué? Para pedir, obviamente, que se sepa qué fue lo que pasó. Lo que tenemos que decir es que hay ya 3 personas detenidas, ¿eh? Atención bueno. con esto, aprendidas, como es en la provincia de Buenos Aires. Hay 3 personas que están aprendidas, un hombre que sería quien disparó y 2 hermanas, las hermanas Ferreiro, que estaban también con este sujeto. 2 mujeres, un hombre y 2 mujeres. Un hombre y 2 mujeres. El hombre sería la persona que habría disparado. ¿Por qué? Porque se ve cómo se van, después de disparar contra la gente, se ven que se escapan en un vehículo. Obviamente esto quedó registrado, la gente lo denunció y fueron a buscar a un hombre. Vamos a preservar todavía el nombre de él, por las dudas. Y después estas 2 hermanas que habrían sido encubridoras de este hombre que disparó contra... Carlitos, lo que vemos en pantalla, que son los policías intentando frenar el avance de una manifestación, obviamente reclamando por justicia. ¿Dónde estamos trabajando? ¿Dónde es eso? ¿Qué parte de Luján? ¿Es la casa de quién? Esto es la casa... Primero la convocatoria fue en la casa del chico, de la familia del chico asesinado. Y desde ahí empezaron a caminar y marchar hasta Luján. Saben que Luján, bueno, el chico vivía encima a pocas cuadras, a unas 10, 15 cuadras de donde está la comisaría, y fueron hasta la comisaría a pedir que se sepa rápidamente y se esclarezca rápidamente este asesinato. Una marcha muy picante, chicos, ¿eh? Las familiares hasta tuvieron algunas palabras como diciendo, O sea vamos que a ir... Carlos, ese cordón de policías con casco y con escudos es para evitar que los manifestantes lleguen a la comisaría. A la comisaría porque, como te digo, Eddie, una marcha muy picante, la gente estaba muy enojada, hasta hablaron de tomar justicia por mano propia en contra de las personas Déjame que que te dispararon. pregunte ahí, ¿por qué la movilización es hacia la comisaría? ¿Se cree que la policía tuvo alguna intervención, por decirlo de alguna manera, poco feliz en este caso? ¿No previó lo que iba a pasar? Mirá, la verdad que das con un punto muy interesante, porque aquí estamos hablando de una interna en la hinchada de Alem. Nada que ver con Luján. Si bien es el clásico, es una interna en la hinchada de Alem. Los hinchas de Alem, que eran 40 aproximadamente, que pudieron llegar hasta el estadio, iban directamente a cometer algún tipo de ilícito, o robar banderas, o romper parte del estadio. Pero entre ellos. Entre ellos, porque están peleando por quedarse, como se conoce habitualmente, con la tribuna, y sabemos los negocios que tienen las barras bravas. De la barra y los negocios. Exactamente. Bueno, no es un negocio multimillonario, pero es un negocio para estas barras. Bueno, empezaron a los tiros, y esto lo sabían ya desde antes. Claro. Entonces, por eso la bronca es con la policía. ¿Cómo no los detuvieron O sea, antes? la policía no intercedió para evitar lo que era cantado que iba a suceder. Exactamente. Bien, estamos trabajando en el lugar. A ver, lo que se ve por lo pronto es que hay un cordón importante policial, pero no pareciera haber ninguna situación álgida o de virulencia por parte de los manifestantes. Quien habló fue la mamá de este chico. Hace instantes nada más en la marcha. Mira lo que decía. ¿Qué sabe de la investigación? ¿Cuántos detenidos hay? Nada, porque nadie todavía le dio la cara para levantar un tubo de teléfono y decirme, mamá, hay detenido, mamá, va tal, el tema va así, así. Nadie me llamó por teléfono todavía, por lo que sé por comentario de la gente, de los vecinos, de la gente que lo conoce, pero nada más. Nadie ha venido a hablar conmigo, nadie. Yo quiero dejar bien en claro esto. Fíjense en las noticias, todos los noticieros, que hay un pibito tirado en el piso con otro chico flaquito al lado, 5 policías al lado. El chico herido de bala, le salía sangre de la costilla. Le dice el pibito, por favor, ayúdame. Dios me está escuchando, ayúdame, por favor, le decía a los policías. ¿Sabés lo que le dijeron los policías? Sacate el buzo y apretale bien fuerte que no le salga la sangre. Te lo juro por Dios, los pibes nuestros, por esto. ¿Cree que lo abandonaron, que no llamaron a ambulancia? ¿Qué pasó? Que no, si siempre abajo, afuera de la cancha había ambulancia por cualquier cosa. Ellos saben que el partido de Rodríguez siempre vienen armados. A donde van, salen con el arma, las barras y empiezan a los tiros. ¿Liberaron la zona? Liberaron la zona. ¿Es cierto que habían hinchas de Alem armados adentro de la cancha? Sí, se me arrimaron al hospital, gente que estaba en el parque de atrás donde hay juegos de diversión para los niños. Y madres me decían, nosotros estábamos tomando mate y antes de que empezara el partido, la Hilux gris y un colectivo escolar estaba en el Parque San Martín. Elizabeth, Joaquín, ¿estaba dentro o fuera de la cancha en ese momento? Joaquín fue con su hermano mayor. Con su hermano mayor fue.
Mi hijo mayor vio que se iba a armar disturbio y empezó a hacerle señales a todos los chicos, a decirle que empezaran a bajarse porque se armaba problema. Claro. En eso que mi hijo empezó a alarmar a todos los chicos, perdió a Joaquín. Me dice, mamá, yo lo buscaba y no lo encontraba. Las chicas amigas de él me dijeron que había salido para afuera y una chica me vino y me dijo, mamá, tu hijo salió afuera y cuando miramos para afuera tu hijo estaba tirado en el piso. Nosotros pensábamos que le habían dado con un perdigón. Salieron las amigas afuera y no, y era una bala que le habían pegado a mi hijo. Pero no había nadie, ¿eh? Un nene chiquito que el señor policía que estaba parado al lado de mi hijo le decía que le pusiera un buzo para atraparle el orificio y mi hijo tuvo pérdidas de sangre. Le decía que por favor te pido, ayúdame. Yo no lo puedo creer. Y el pibito agarraba y le decía, por favor, a la policía, le decía, ayúdame. Y le dijo, sacate el buzo y apretalo, que no le salga tanto la sangre. Le dijo. La ayuda médica? Y sumamos a Diego Cañete, que está en Luján, ahí frente a la comisaría donde está queriendo llegar la manifestación. Veíamos a la mamá de Joaquín, el muerto de este tema entre barras bravas en un partido de Alem contra Luján y la queja contra la policía por la liberación de la zona. ¿Cómo estás por ahí? ¿Cómo está la situación? La vemos muy caliente. Así es, buenas noches, sí, está muy caliente, los familiares y amigos y la mamá de Joaquín están pidiendo ver a las autoridades, aún no han logrado, hay un cordón de infantería que impide llegar hasta la comisaría primera, quieren tener una respuesta, quieren que se haga justicia, el grito de Joaco está presente y que inculpan a las fuerzas de seguridad que estaban cubriendo el partido de ayer entre Alem y Luján, de encubrimiento. Así que la situación está, hay familiares acá que están intentando hacer fuerza como para pasar, pero hasta el momento solamente es una manifestación en esta intersección. Está el papá acá de crianza de Joaquín intentando charlar con alguna de las autoridades. Uh-huh. Diego, ahí veíamos... Y él, a ver qué dice la mamá. A ver, dale. A ver. Joaquín entró con su hermano mayor a la cancha. Los chicos vieron que se armó disturbio y empezaron a bajarse de la tribuna. Mi hijo más grande lo perdió a Joaquín, porque empezaron todos a bajar y no lo encontraban. Amigas de Joaquín me dijeron que lo vieron cuando él salía para la puerta, para salir. Después lo perdieron. Claro, y cuando estuve hablando con las chicas me dijeron que él había salido para afuera y cuando miraron, Joaquín cae desplomado afuera. Las chicas se creían que era con perdigón. Cuando se arrimaron se encontraron que no era con perdigón, sino que era una bala. Elizabeth, que recién hablábamos con Javier, pero ¿alguien se comunicó con ustedes? ¿Qué le dicen? ¿Qué fue lo que pasó? Nada de nada. Nadie me llamó por teléfono, nadie vino a decirme algo, si habían agarrado, si cómo iba, nada, absolutamente nada. ¿Pero ustedes liberaron la zona ayer? Sí, porque mi hijo mayor estaba adentro todavía y dice que ellos disparaban y la policía estaba delante de esta gente que disparaba. En vez de estar protegiendo a los chicos, estaba a favor de ellos. Estaba a favor de ellos porque ellos disparaban detrás de la misma policía. ¿Cómo? A ver, ¿Detrás de la misma policía? Estaba armada, la misma fila como está armada acá, y ellos de atrás con el arma les hacían así a los chicos. Con Itaca, con la Itaca. Y ellos no hicieron nada. Cuando al lado, ¿ves? Acá tenés muchos de los chicos que han estado en la cancha y dicen que les tiraron. Ahí tenés testigos, ¿qué más testigos que ¿Estaban tenés? identificados con chalecos de Alem? Con remera. Con remera. Sí, con remera. Tuvieron la tupé, decirle Vení, de la acércate. decirle de la bandera. Bueno, nosotros... Ellos tuvieron la tupés, porque esto es así, hay que decirlo con calma y hay que hablar con serenidad y que la gente sepa.
Los chicos nuestros todavía no habían entrado ni habían ido a la cancha, porque ellos primero hacen una previa, según en cada casa. La han hecho muchas veces en mi casa. Muchos chicos me conocen y saben que soy la mamá de quién soy la mamá. No voy a decir de quién. ¿Qué pasó con la bandera? Bueno, cuando entraron los señores estos, por decirle a señores, los asesinos, que son los que tenían que entrar, porque ellos tenían 15 lugares nada más, 15 tickets para entrar del otro lado, porque ustedes saben que es sin visitantes. Cuando ellos entraron, ellos mismos hacen entrar a la barra brava de ellos y empiezan a colgar las banderas. Empiezan a colgar las banderas de ALEM. Cuando empiezan a colgar las banderas de ALEM, los pibes que iban llegando le fueron y dijeron a la policía corrupta de Luján, le dijeron que por favor le vayan a decir que saquen las banderas. ¿Qué hizo la policía? Sacó a los pibes, sacó 2 banderas. Ahí estamos escuchando un poco por dónde viene este conflicto, ¿no? Es lo que estaba contándonos Carlitos y que en la descripción del relato en primera persona se puede llegar a entender un poco más, Carlos. Da con un testimonio fundamental, Diego, ahí, porque esta mujer cuenta algo que se sabía desde antes y por eso la bronca ahora con la policía. Eran 15 personas las que podían ir nada más, fueron 40 y les permitieron el ingreso. Les permitieron, vamos a decirlo de una manera metafórica, se metieron en la cancha. Entonces, cuando empiezan a colgar las banderas, la hinchada de Luján quiere pasarse y ¿qué sucede? La barra que estaba allí pide apoyo a los que no habían podido ir a la cancha. Y estos que llegan al estadio en Luján empiezan a los tiros contra los pibes que estaban saliendo. Esos son los que empiezan a los tiros. Terrible. Vamos a seguir, Carlos, porque aparte está Diego allá, mientras se desarrolla la manifestación. Y ahora seguimos con más información con el tema de la obra pública. Claro, está ya con nosotros Martín Angulo, lesionado pero firme como rulo de estatua. Y con una noticia que realmente él venía anticipando. Esto es información exclusiva. La UIF finalmente pidió la absolución de Cristina Fernández de Kirchner. Estamos hablando en este juicio por obra pública en Santa Cruz, en donde se estaba dirimiendo el futuro judicial de la vicepresidenta. A ver, Martín, ¿estás por allí? Sí, Marce, ¿cómo están? Buenas tardes. Hay cosas que no hay que hacer cuando uno llega a determinada edad. Yo no sé, no quiero acusar públicamente, tu performance periodística es óptima. Más bien el fútbol no sé si sea el destino más indicado para vos en este momento. No quería decirlo yo, Marcelo. Y bueno, pero yo tengo que ser dura, pero ser sincera. Martincito, vamos a lo que es tu expertise, porque ya vemos que para el fútbol la complicamos. No, yo podría serme el canchero y decirte en este momento que me lesionaron porque me pegaron una fuerte patada por mi habilidad, pero te soy sincero y te digo que me lesioné prácticamente solo. Así que está muy bien que lo reconozcas. La autocrítica es el primer paso para la salvación. Total. Eso está dicho. Total. Ahora vamos a esto que es tu información exclusiva. A ver, acá sí te desenvolves como el verdadero Messi. Sí. Bueno, hoy lo que ocurrió en el juicio de la obra pública es que comenzaron los alegatos, que es la etapa del juicio en la que todas las partes analizan la prueba que estuvo durante todo el juicio y hacen los pedidos de condena y de absolución para los acusados. Hoy la Unidad de Información Financiera, que es un organismo que depende del Gobierno Nacional y que por eso había mucha expectativa, pidió la absolución para los principales acusados del juicio, encabezados por Cristina Fernández de Kirchner, por la vicepresidenta de la Nación. Pero la UIF pidió no solo la absolución de Cristina, sino que pidió la absolución de el empresario Lázaro Báez, del ex ministro de Planificación Julio De Vido, del ex secretario de Obras Públicas José López y de los principales funcionarios del Ministerio de Planificación y de la Dirección Nacional de Vialidad, que son los que están acusados. ¿Qué fue lo que dijo la UIF, Marce? Básicamente se centró en lo que fue el peritaje sobre la obra pública. Dijo que ese peritaje no fue concluyente respecto a que haya existido un fraude sobre la obra pública que durante los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner recibieron las empresas de Lázaro Báez. Y la UIF dijo que no se puede determinar que hubo un fraude en la administración pública porque hubo muchas diferencias entre los peritos oficiales y la perito de parte, que fue la perito que representó a la defensa de Cristina Kirchner. Puntualmente la UIF Martín, sostuvo... Sí. Conociendo vos el expediente, ¿es razonable este planteo que hace la UIF, esta contraposición de peritajes y este
tema de pruebas dudosas en esta causa o todavía queda tela para cortar en el juicio? Eso es muy discutible, Eddie. A mí la sensación que me dejó el alegato de la UIF es que de poca convicción, de poca fundamentación. Tranquilamente una parte puede pedir la absolución de uno de los acusados, pero me parece que acá a la Unidad de Información Financiera, a los abogados, le faltó más desarrollo en los argumentos de por qué pide la absolución de estos acusados, sobre todo porque hay varios aspectos de la acusación que la Unidad de Información Financiera no trató. Vos mencionaste... Vos mencionaste ahí entre los pedidos de que se le quite, se los libere de la acusación a José López. Es el mismo José López de los bolsos en General Rodríguez, ¿no? Es el mismo. Por eso la pregunta es esta, ¿puede llegar a suceder que toda esa plata no termine teniendo origen? O sea, ¿de dónde José López juntó esa plata? O sea, que esté la plata, pero no se sepa nunca de dónde vino. No, a ver, José López por el tema de los bolsos ya fue condenado. Tiene una condena a 6 años de prisión por enriquecimiento ilícito en un tribunal oral que dijo que la plata, esos 9 millones de dólares con los que fue encontrado José López, venían de plata vinculada a la corrupción de su cargo. En ese juicio no se especificó de qué sector venía esa plata. Claro, pero él está siendo acusado en este juicio por la supuesta corrupción en su cargo. Sí, pero... ¿Y por qué no se indagó? Acá hay que detallar, Martín, porque vos ahí nos podés desandar de lo técnico y de lo que corresponde, pero si no se desandó de dónde venía, de la fuente, siendo él quien sincericidio mediante, pero declara realmente que esto venía fruto de un ilícito en la gestión, de malversación de fondos básicamente en su gestión, ¿a alguien le va a corresponder en algún momento investigar cuál fue la contraparte necesaria para que esto funcione de esta forma? Lo de José López, en un momento en la causa se intentó llegar a quién fue la contraparte, porque de hecho parte de los dólares con los que fue encontrado José López estaban termosellados y se pudo llegar a identificar de qué banco habían salido, pero no se pudo después seguir la ruta, por llamarlo de alguna manera, de cuáles fueron las distintas manos por los que fue pasando la plata de López. Hay que hacer una distinción. Sin duda que lo de López fue un enriquecimiento ilícito y la justicia dijo que ese enriquecimiento fue por su cargo como funcionario público. No se pudo determinar específicamente quién le pagó. En el caso de la obra pública, si bien estamos hablando de un caso de corrupción, no es específicamente alguien que le dio plata a otro para que haga algo en contrario. Uno entiende que sí eso ocurrió, pero acá en realidad la acusación tiene que ver con que desde el Estado defraudaron al propio Estado por darle negocios de manera irregular a Lázaro Báez. Clarísimo, Martín. Un tema, porque ahora no sé si desde tu reposo traumatológico deportivo vos nos estás viendo. A nuestra espalda, ahora lo va a mostrar la cámara, a la espalda de Marce y mía, está este señor Diego Luciani, fiscal del juicio, que aparece con un tamaño muy importante en la pantalla a pedido tuyo. Explícanos por qué. Correcto. A ver, este juicio arrancó con 3 acusadores. La Unidad de Información Financiera, que hoy pidió la absolución de Cristina Kirchner, la Oficina Anticorrupción, que se retiró del juicio hace 3 semanas, cuando terminaron de declarar los testigos, y este señor que ustedes tienen ahí, Diego Luciani, el fiscal del juicio. Este hoy es el hombre de la justicia más importante para Cristina Kirchner. Diego Luciani empieza sus alegatos el próximo 1 de agosto. Ajá. Si Diego Luciani no acusa a Cristina Kirchner, en ese momento esta causa para la vicepresidenta de la Nación termina. Okay. Si Diego Luciani acusa a la vicepresidenta y da sus fundamentos y pide condena, ahí ya va a ser una decisión del tribunal qué es lo que resuelve. Contanos, Martín, un poco, porque no hay acusación privada. De la querella, perdón. Sí. Digamos, tal vez estamos más acostumbrados a hablar de otras personalidades dentro del ámbito de la justicia que nos resultan más conocidos, algunos incluso con expresiones de su posición política. ¿Qué sabemos de este joven fiscal?
Es un fiscal de carrera que trabajó en distintos tribunales, que es uno de los fiscales de juicio de los tribunales de Comodoro Pi. Es un fiscal que ya intervino en algunas causas de corrupción muy importantes. Por ejemplo, hace pocos meses intervino y pidió condena para ustedes, a quien todos conocimos como el falso abogado Marcelo D'Alessio. Sí. El Diego Luciani pidió en su momento condena para Marcelo D'Alessio y fue condenado en una de sus causas por espionaje. Hace unos meses atrás también pidió condena y fue condenada, ustedes recuerdan, Romina Piccolotti, la ex secretaria de Medio Ambiente de la Nación, por los gastos que hacía cuando estaba al frente de esa secretaría. Intervino en uno de los juicios, tal vez sin mucha trascendencia o no muy conocido, pero muy importante, que fue el juicio del tráfico de la efedrina que se hacía desde la Cedronar. Mira qué apunte. Una causa muy difícil. Una causa muy difícil, una causa muy compleja. Fue uno de los fiscales de ese juicio y hoy es el fiscal que interviene en el primer juicio honesto y público que tiene la vicepresidenta Cristina Kirchner. Bien, Martín, completísimo el informe. Solo una aclaración, porque la UIF, la Unidad de Investigaciones Financieras, y la Oficina Anticorrupción, la UIF pidió absolución de todos, la Oficina Anticorrupción se retiró, hubo un cambio de autoridades ahí porque están muy atados al funcionamiento de la política, lo que no sucedió en la Fiscalía, ¿no? El fiscal sigue siendo el mismo. El fiscal sigue siendo el mismo, ahí no hay cambios, está trabajando de manera, digamos, y además es lo que corresponde, con muy bajo perfil, que es lo que va a hacer el fiscal Luciani. Todos se preguntan por estas horas, más allá de que faltan 3 semanas para que empiece su alegato, ¿qué es lo que va a hacer el fiscal? Nadie sabe lo que va a hacer el fiscal. A mí no me gusta hacer pronósticos porque somos periodistas y trabajamos con información, pero conociendo el trabajo del fiscal, conociendo cómo ha trabajado en otras causas de corrupción y habiéndolo visto cómo llevó adelante, cuando le tocó intervenir las testimoniales en este juicio, yo creo que dentro de 3 semanas o un poco más, cuando le toque el momento de acusar, yo creo que va a pedir que la vicepresidenta de la Nación y el resto de los acusados, o la mayoría de ellos, sean condenados en este juicio. Bien, Martín, te volvemos a llamar en un ratito con otro tema. Un abrazo. Y más temprano arrancamos el día con una conferencia de prensa matutina. Silvina Batakis, la primera conferencia de prensa o exposición pública de la ministra, con este textual entre otros, ¿no? Para nosotros fue disruptivo que ella lo dijera. Lo tenemos acá atrás, mira. Yo creo mucho en el equilibrio fiscal y estas medidas tienen que ver con garantizar el equilibrio fiscal. Esa frase es la conclusión de una serie de medidas que son, en realidad, yo más que medidas, te diría, son como conclusiones de cosas que ya estaban abiertas y que se habían planteado hacer. Para, si no lo viste y te estás enganchando ahora, lo que dijo la ministra, que además no es menor, se presentó en esta conferencia de prensa rodeada por el gabinete completo de todos los funcionarios que ponen firmas vinculadas al área económica de nuestro país. No vamos a gastar más de lo que tenemos, básicamente gasto público no va a crecer. Cumplir acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es algo que la ministra hoy dijo va a hacer de esa manera. Anunció la creación de un comité asesor de análisis de la deuda soberana en pesos. Es decir, vamos a tener una unidad nueva que va a estar administrando y orbitando ya no solo desde el Ministerio de Economía o el área de Finanzas, no va a depender de 1, 2 o 3 funcionarios comandados con el Banco Central lo que suceda con la deuda en pesos, sino que va a haber un comité. Y esto es importante entenderlo porque lo que se viene de aquí, yo no te digo a fin de año, de aquí a septiembre es una bomba explosiva de financiamiento que el gobierno le vence, que tomó en el mercado en pesos y que tiene que convencer a los que tienen esa deuda en pesos, estamos hablando por supuesto de grandes inversores, o a que vuelvan a apostar a esos mismos instrumentos, seguramente con una suba en las tasas de interés, sino cómo hacer para que esos pesos de no renovar estos contratos vigentes no queden ociosos y vayan a parar al dólar. También habló de tarifas, dijo que el registro de segmentación va a estar disponible para aquellos que necesiten inscribirse a partir del 15 de julio, es decir, ya le pone una fecha a algo que venía siendo un tema abierto y por el cual, dicen muchos, fue la gota que rebalsó el vaso para que Guzmán se fuera del ministerio, no le daban finalmente el ok.
La tasa de interés, te lo mencionaba recién, dijo que va a estar por encima de la inflación porque básicamente habló de tener tasas reales positivas. Esto está acordado con el Fondo Monetario Internacional. Y también sobre el tema inflación y el tema precios puso de nuevo la marca en algo que muchos ministros durante muchas gestiones quisieron intentar, que es que el área de defensa de la competencia pueda hacer un estudio para ver si hay alguna suerte de movimientos en el mercado financiero producto de que hay alguna posición que tenga demasiado, alguna empresa que tenga demasiado y que maneje precios en el mercado. Defensa de la competencia, algo que ya existe, pero bueno, se ve que Batakis le va a poner énfasis. Y después dijo que va a tratar de trabajar para achicar los gastos del Estado. Habló incluso de 600.000 millones de pesos de ahorro que tienen estudiados que pueden llegar a ahorrarse para administrar mejor el Estado. Bien, ¿qué pasa con el tipo de cambio, el dólar? En un rato te voy a contar cómo reaccionaron los mercados, pero sí te aviso que Batakis hoy dijo que el tipo de cambio que tenemos, el oficial, que hay una brecha importante, con el paralelo, es a sus ojos un tipo de cambio competitivo porque cuando se lo mira con el resto de los países de la región estamos en equilibrio. Esa es la mirada de ella. Quien habló también hoy de la economía y su mirada sobre cómo los mercados toman la administración que está teniendo el gobierno hoy de la economía fue el propio presidente. Si te parece, lo escuchamos. No, yo entiendo que todos los mercados entiendan que la Argentina está dispuesta a hacer lo que dijo la ministra esta mañana, a controlar el gasto público, a seguir en el camino de la disminución del déficit fiscal paulatinamente para que esto no se convierta en un ajuste que daña a la gente. Y al mismo tiempo dar una señal clara de que nosotros estamos seguros de que el dólar que nosotros estamos proponiendo para las exportaciones, el dólar tiene un valor adecuado y nosotros no nos vamos a mover de esa senda. Muy bien. Bueno, se habló mucho y se va a seguir hablando. Edi, la realidad es que el aroma político habla de más cambios de gabinete y hablan de Silvina sola no puede, como no podría hoy con esta situación tan complicada a nivel político ningún ministro que no tenga también una performance política ya desarrollada. Es decir, no estamos frente a un Labaña de aquel momento, sino una ministra que tiene un incipiente desarrollo. Hablan de cambios, hablan de acompañar la gestión, porque con este cambio solo no alcanza. Y se habla de muchos cambios, Banco Central, AFIP, nueva jefatura de gabinete. Bueno, se está mencionando mucho eso por los pasillos de los distintos, vamos a decir, ministerios y también Casa Rosada. Ahora, antes de llegar a eso, que digamos que va a haber distintas líneas de disputa dentro del gobierno y dentro del trío principal que empezó a volver a conversar los tres juntos, hablamos del presidente, la vicepresidenta y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Antes de que llegue eso, la semana pasada, cuando fue designada Silvina Batakis, hicimos una tapa que era ¿a quién escucha Silvina Batakis? Y lo tenía Riquelme, ¿se acuerdan? En el Topollillo. Todas estas cosas que ella anunció, que muchas son, como vos lo planteabas, continuidad clarísima de lo que planteaba Martín Guzmán, pero que incluye casi textualmente el concepto de ajuste, equilibrio fiscal, vamos a cumplir con el programa del fondo. Te lo pregunto a vos, Marce, y se lo pregunto también a Raúl Aragón, que ya está con nosotros. La pregunta es esta. ¿A quién responde Batakis? ¿Cristina la va a bancar con estos conceptos que parecen ir en contra de lo que Cristina le planteaba a Guzmán en cuanto a lo que él estaba haciendo? En efecto, ajuste para el peronismo es sinónimo, no importa qué peronismo, pero para el peronismo en general, ajuste es igual a perder elecciones. Raúl, querido, no sé cómo lo viste vos hoy, cómo viste a la ministra que, bueno, estuvo muy prolija. Muy buena discípula de Scioli, Muy prolija en sus expresiones, muy prolija, muy clara, con una cantidad de, algunas incluso que no se están mencionando, pero que son preocupantes. Una que es las cuotas presupuestarias para la ejecución, para el funcionamiento del aparato nacional, van a estar de acuerdo con la disponibilidad de caja real. No va a emitir, no va a pedir emisión. Va a pedir... Con respecto a esto que vos estás diciendo, ahora seguís, perdóname, pero viste, mi especialidad es interrumpir. Tenemos una joyita que nos preparó la producción, que es una tapa de diario de hace un tiempo largo atrás, y lo vamos a conversar ahora. Pero vos planteabas esto de las cuotas de... ¿Qué quiere decir realmente eso, no? Eso es un ajuste. Claro que sí. Te doy. Si no entra, no se le da plata a nadie. Mirá, bueno, es un archivo del año 2001 que sí, este es el diario de mañana. Es el diario de mañana de hace 21 años.
Wow. ¿Sí? Qué archivo. El Estado limita sus gastos. Solo pagará con lo que recaude, que es lo que acaba de resaltar Raúl Aragón. Dice que así se garantiza desde ahora, de la Rúa, hace 21 años, el déficit cero, el déficit como gran tema de conversación. Los recortes en los pagos estatales se ajustarán mes a mes para adecuarlos a lo recaudado. Es esta medida misma que se acaba de anunciar. La poda en todos los sueldos del Estado, incluidas fuerzas de seguridad y militares. No se habló de este tema, pero sí se habló de congelar las vacantes, que incluso el gremio de empleados estatales, ATE, salió a decir, no nos terminaron de cumplir los compromisos de incorporación, como de 20 y pico de mil personas que estaban acordadas con el gobierno, pero se elimina el recorte de machinea, ay papito, Sí, querido, sin nombres. a los salarios más altos. Esto ya son cosas de aquel momento, las jubilaciones, etcétera, etcétera. Pero este tema, que es el título principal del Diario de Mañana de hace 21 años, más la cuestión de cómo funciona el financiamiento y la incorporación o no de gente al Estado, parece calcado. Bueno, esta es la receta del Fondo Monetario Internacional porque es la receta de cualquiera que mira las cuentas o las arcas fiscales. Dicen, si ustedes siguen financiando con emisión, es decir, imprimís el billete que está dando vueltas por todos lados para pagar la deuda y ese billete vuelve a la calle y nadie lo quiere, cada vez tenés más billetes que valen menos y que está pasando ahora, la velocidad con la cual la gente se lo quiere sacar de encima sube. Por eso vimos una suba en el consumo de determinados productos no perecederos, de electrodomésticos. Claro. Al principio, en el primer tramo del año, una mayor demanda de automóviles. La gente trata de refugiarse. El que no puede comprar dólares, de alguna manera, se defiende de la inflación, porque el punto aquí neurálgico es la inflación. ¿Qué nos dijo Batakis? ¿Cómo van a atacar ese problema? ¿Cómo van a atacar el problema de la inflación? No hay plan antiinflacionario de No hay plan no antiinflacionario. está, por lo menos no está mostrándose ese plan. Raúl. Ahora, Raúl, la conversación es la misma que hace 21 años, lo señalabas vos sin ver esta etapa. Sí, no quise interrumpirte, pero realmente es la etapa de mañana. Es así, es la etapa de mañana. La Administración Pública Nacional va a funcionar con lo que haya en caja. Y si hay déficit, ¿no? Yo me acuerdo cuando, ¿te acordás? Cuando asumió Ricardo López Murphy, lo primero que hizo, ¿qué fue? No alcanzaba la plata, 13% menos para las universidades, 13% menos para los jubilados. Bueno, no creo que un gobierno peronista haga eso, pero por algún lado tenés que ajustar. Sí, entonces. López Murphy lo que agarró fue la guadaña en aquel momento, que no es lo que está anunciando Batakis, pero, ¿te acordás obviamente de los funcionarios que no funcionan? Claro que sí. Los funcionarios que no funcionan son en parte los que no ejecutan las partidas presupuestarias que iban teniendo asignadas. Bueno, el ministerio que no ejecutó con estas nuevas medidas, la perdió. chau, pelito para la vieja. Sí. No se ejecuta ese... Bueno, eso es normal. Cuando llega fin de año, lo que no ejecutaste vuelve al tesoro. Eso es así. Ahora, es raro que esto pero esté a mitad sucediendo. de año. Pero estamos en julio. No, y por otro lado, Hola. no nos olvidemos, Eddie. Vos decís estamos en julio, pero vos acordate que recién hace menos de un mes tenemos un presupuesto oficial. Porque como no se había podido presentar eso en el Congreso, los ministerios estaban ejecutando partidas actualizadas de un presupuesto anterior que encima la proyección que tenía de inflación para este año había quedado para el olvido y totalmente vieja. Entonces, te diría que el roce con muchos ministros es porque ellos dicen nosotros no tenemos caja para gestionar. Bueno. Y un punto aquí sobre los funcionarios que no funcionan. Sí. El ministro de Trabajo hoy habló sobre salarios. Dijo que no está el gobierno pensando en este salario universal, es decir, el propio ministro de Trabajo, que muchas veces fue apuntado en los off the record por el kirchnerismo más duro o la cámpora, se reafirma en el poder diciendo que eso no va a ser una medida que el gobierno tome y que está totalmente descartado. Pero además le puso una fecha a la reunión del Consejo del Salario, ya que la inflación avanza y que eso está problematizando Ahora, la clase dijo, media. ¿O entendí mal? Que va a reabrir Claro, paritarias. esto te estoy diciendo. Claro. Consejo del Salario es mesa. Mesa de empresarios o los que representan, digamos, al Si empresariado. quedaron muy industriales, atrasados, volvemos a conversar. y los gremios. Ese Consejo del Salario se va a reunir en agosto. Ya le puso una fecha, más o menos, falta un mes, ¿no? Pero digo, no está pateando para mucho más para adelante. Y yo le quiero preguntar a Raúl, ¿cómo puede hacer el peronismo, sobre todo, para pensar en perpetuarse en el poder cuando no tiene ya demasiada caja para poder ofrecer un beneplácito o un alivio frente a la inflación a la clase media? Bueno, de lo más chiquito a lo más general. Con Batakis no alcanza. No alcanza. No es que sea una mala ministra, no la estoy descalificando, creo que hay que darle un voto de confianza, creo que tenemos que tener una cuota de optimismo como sociedad.
pero no alcanza. ¿Por qué no alcanza? Porque el problema es mucho más grande. Lo que planteaba Massa, que después no se hizo, ¿qué era? Unificar la conducción de todo el espacio económico, Banco Central, Aduana, AFIP, Banco Nación, algunas más que no me acuerdo, eran varias las que pedía, bajo la conducción de jefatura de gabinete, una sola conducción. ¿Qué pasa si entra Massa como jefe de gabinete, cambia el titular de la AFIP, cambia el titular del Banco Central, se refuerza la Secretaría de Finanzas y hay una mutación en el Ministerio de Producción? ¿Qué pasaría? Claro, yo creo si que los eso mercados sucede? están esperando un gesto de esa magnitud. ¿Pero eso alcanza? ¿Eso sí? Alcanza alcanzaría para generar cierto grado de optimismo y cierta espera. El empresariado está esperando mucho más que estas medidas. Una reconfiguración. Yo creo, perdón, que la pregunta hoy es si alcanza Batakis, digamos, porque lo que está planteando es una el mercado continuidad. Financiero te respondió ya hoy. Volvemos sobre el tema, Raúl se queda, nosotros obviamente también, y vamos a más información con Carlos Estrione. Impresionante, increíble lo que sucedió en un teatro de Godoy Cruz en la provincia de Mendoza. Terminó una obra de teatro de dos reconocidas actrices, Verónica Ginasi y Soledad Silveira. Habían terminado su obra y salieron a saludar al público como sucede habitualmente, ¿no? Se quedan unas 40, 50 personas. Las actrices vuelven a entrar y sucedió algo increíble. Y estamos hablando solamente de heridos de casualidad, porque un vehículo, fíjense ustedes, ¿no? Tremendo. Impactante las imágenes, porque un vehículo con caja automática da marcha atrás a gran velocidad y se estrella contra el frente del propio teatro. Hacía minutos nada más, había unas 150 personas porque las actrices estaban ahí y en ese momento quedaban unas 30, 40 personas. Hay aproximadamente 25 personas que fueron atendidas, 3 de ellas están muy, muy graves, todavía peleando en un hospital de Godoy Cruz por su vida, porque obviamente esto lo va a indicar la pericia técnica. Este vehículo de caja automática marcha atrás, conducido por un hombre de 62 años con una discapacidad motriz, impacta de lleno contra... Qué locura, ¿eh? La la verdad gente es que estaba ahí sentada. obviamente Ahí no parado. hubo una decisión deliberada de perpetuar un daño, pero en efecto estas 3 personas están en un estado muy grave de salud. Muy, muy grave de salud y imagínense ustedes, ¿no? Porque las propias actrices habían estado ahí charlando con esta misma gente que ahora está internada peleando por su vida y estaban tan compungidas. Fíjense lo que decían ellas dos hoy a la mañana cuando llegaban aquí a Buenos Aires al bajar del avión. Desastre. Teatro lleno, una fiesta impresionante. Agradeciéndole a Mendoza todo lo que nos dio estas 2 semanas. Y de golpe estábamos con la familia López Galeone, que es el empresario teatral de Mendoza, que también lo acabamos de perder hace 2 meses. Y me quedé sin voz, perdón. Y sentimos una explosión mientras estábamos haciendo la foto. Abro la puerta, sí, primero entra la jefa de acomodadoras que se desmaya y abro la puerta y vemos el horror, un auto que se había metido, así un señor paralítico que se había metido, estaba estacionado así frente al teatro y dio marcha atrás y se metió adentro del foyer del teatro con... No sé, yo lo que veía eran piernas abajo del auto. Nos quedamos ahí con Vero tratando de que a ver si la gente nos veía, ¿viste? Le decíamos, había gente muy mal, estamos muy preocupados por una chiquita, estamos comunicadas con el hospital central, que están los casos más graves, pero fue el horror, lo que vivimos, el horror. Tremendo, la verdad, tremendo. sí, es cierto, estaban esperando ahí los fans esperando a sus ídolos, era todo, Haciéndose era todo risas. la foto final, es un Terrible. exitazo la presentación. Carlitos, vos preparaste material para tratar de ilustrar qué fue lo que sucedió. Sí, tratar de entender. Primero, fundamental, el hombre cuando la gente lo quiso linchar en ese mismo momento. Entonces el hombre dice, no lo hice a propósito, se me trabó la caja del auto. Es muy raro que una caja automática se trabe, pero puede suceder, es una cosa técnica. El tema es, ¿sabemos manejar con caja automática? Mucha gente no, Carlos, y ahora que está pasando
que algunas automotrices se quedaron sin stock por ahí, te dicen, bueno, mira, por una poquito diferencial de precios te llevas un automático. Y nosotros no tenemos esa cultura del auto automático. Lo que planteas es acertado, no todo el mundo sabe A mí me lo manejarlo. sugieren mucho porque yo nunca manejé. Me dicen, empezá a manejar con Se automático. supone que es más fácil, pero hay una trampa, que es que si toda tu vida manejaste de una manera, el mecanismo es distinto y te podés olvidar porque en la lógica es automático el manejo. Uno no piensa cuando está manejando. Fundamental, dos cosas que dijeron. Si vas a empezar a manejar con un auto automático, puede ser. Ahora, si vos tenés experiencia manejando, ojo cuando te subís a un auto automático, porque el reflejo de manejar es con el pie izquierdo apretar el embriague, y lo que hacen habitualmente es con el pie izquierdo frenar y salís disparado por el parabrisas. Y si no, con el pie derecho crees que estás frenando y en realidad lo que estás haciendo es apretar el acelerador. Un dato muy importante, cuando vos vas a sacar el registro, podés ir a sacar el registro con un vehículo automático y te dan la autorización para manejar, ¿qué? Solo vehículo automático. Pero yo, por ejemplo, que tengo el registro de conducir habitual, puedo manejar los dos vehículos. Pero yo sé manejar un auto automático. No hay en el momento de hacer la prueba de manejo una prueba específica para eso, específica para auto están automático. habilitando de todos modos. Exactamente. Tengamos en cuenta que la Argentina tiene unos índices altísimos de accidentes de tránsito. No sé si estaba una de las placas, estamos alrededor de casi 6.000 muertos por año en accidentes de tránsito. ¿Y esto cuando lo comparás con la región es un promedio exorbitante? Mira, ahí lo tenés. Muertos por accidentes de tránsito 2021, datos de la Fundación Luchemos por la Vida. Son casi 6.000, 5.957. Por mes, 496 y por día 17 muertos. Es la principal causa de muertos. Tremendo. La principal causa de muerte para chicos de 15 a 30 años. Sí, muchas veces vinculamos estas situaciones al alcohol al volante, a la noche, a la falta de descanso, pero a veces son otras situaciones. Me parece muy importante lo que vos estás destacando. Atención, porque hay tecnologías que llegan a Argentina, que en otros países son de antaño, y no todos sabemos cómo manejarlo. Y que vos tengas una licencia de conducir no significa que vos te subas a un auto automático si toda tu vida manejaste un auto que no tiene ese mecanismo y puedas rápido y fácilmente poder resolverlo. No sabemos acá qué pasó si este hombre era la primera vez que manejaba este auto. No, lo manejaba, Marce, sí, era su vehículo. Pero otra vez, atención con esto, una cosa es haber manejado siempre un auto manual y otra es manejar un auto automático. Cuando, insisto con esto, la pericia técnica va a ser fundamental para saber qué fue lo que sucedió. El hombre dijo que se le había trabado la caja del vehículo. Hay otro hecho muy similar de hace poco tiempo, que una persona cree que va a frenar, pero que en realidad acelera. Y vamos a compartir, si me lo permiten, una placa más para entender cómo es la evolución de los accidentes de tránsito en nuestro país y, como vos decías, la comparativa con otros. Por ejemplo, la disminución de muertos por accidente, esto es casi 2 décadas, ¿no? 3 décadas. 1990 a 2018. En Canadá lograron bajar el 54%, en Holanda el 57%. Vamos rápido a España, que hizo una campaña fortísima en contra de los accidentes. Tenían mucha problemática también con los accidentes. Muchísima. Logró bajar el 80% de las muertes en accidentes de tránsito. ¿Cuánto la Argentina? Nada, Dios. 0. Ahora, fíjate vamos que cada vez aumentando más los muertos. El subdesarrollo no es un tema solo económico. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Porque nosotros hemos visto muchas veces campañas desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista público. Hemos visto mucho de este tipo de campañas para tratar de concientizar sobre las buenas costumbres al volante. ¿Qué falla en Argentina que otros países han podido lograr? El ejemplo español es fundamental, porque uno habla siempre, un país lo medís según cómo maneja. Viste que el que tiene la posibilidad de viajar dice, son muy ordenados, pero no tiene que ir por ahí, no tiene que ver tanto con la educación también, sino tiene que ver con concientizar a la gente. ¿Qué quiero decir con esto? España, ¿cómo logró bajar unos índices altísimos que tenía de accidentes de tránsito? Con campañas muy agresivas, diarias, constantes, en todos los medios de comunicación. Por supuesto que comenzó también en las redes sociales. Una campaña muy agresiva. ¿Sabés qué hacían? Pero perdónenme que ustedes que son haces del volante y yo no. Ahí lo que veo es una imagen de un auto que va a marcha atrás a alta velocidad. Sí. Se lleva puestas 25 personas por lo menos, que son los heridos, y 3 que quedan
Ahí Soledad Silveira y Verónica Ginás decían que estuvieron sacando gente de abajo del auto. Increíble. Tremendo lo que sucedió. Ahora, acá hablamos de no una cuestión de accidentes de tránsito en general. Estamos hablando de auto automático, vos lo decías, Carlos. Incluso el que está habilitado para manejar un auto común, le dan la habilitación para el automático, pero por ahí no lo sabe manejar. ¿Qué puede haber pasado ahí? ¿Qué hizo este señor para salir a tremenda velocidad marcha atrás? Mirá, obviamente estamos en el terreno de la conjetura porque las pericias técnicas van a ser fundamentales, insisto con esto, porque el hombre, cuando la gente quiere ir a lincharlo directamente, lo contó Solita recién, la gente quería ir a lincharlo por lo que había sucedido, el hombre empieza a decir, no lo hice a propósito, no lo hice a propósito, porque primero no se puede creer que a esa velocidad un auto impacte contra la gente. Descartado que estaba alcoholizado, ¿no? Digo, descartado que estaba bajo los efectos de alguna chicos, sustancia. había salido de ver esa obra. Por eso había estado, claro. Sí, está bien, no quiere decir nada, digamos, ¿no? Estaba en su sano juicio, Sí, digamos. sí. Fue evidentemente un accidente. Había salido de ver la obra, claro, quiero decir, esto no impide que haya tomado alcohol, pero... O alguna droga o alguna medicación. No, nada de esto. El hombre quedó aprendido, ahora está aprendido en una comisaría de Godoy Cruz, porque obviamente hay que ver cuál es la carátula... Posiblemente sabés qué puede haber pasado, Eddie, no sé, estamos haciendo hipótesis, pero tratando de entender la lógica de descartar que el hombre estuviese bajo algún efecto de una sustancia. Él estaba bien, digamos, dentro de sus limitaciones, digamos, porque tiene una discapacidad. Que no había nada tóxico en su sangre. Ahora, el punto puede haber sido una confusión de los pedales. El acelerar y el frenar puede haber sido una confusión. Es algo fundamental. Cuando uno... ¿El auto automático tiene pedal de embrague? No. No, tiene solamente acelerador y freno. El freno es un pedal muy grande, más grande que el acelerador. Y, a ver, es una recomendación, pero siempre el que va a manejar por primera vez un vehículo de esto, lo que le dicen es, el pie izquierdo, tiralo para atrás, para no usarlo, no lo vas a necesitar. No llevarlo apoyado adelante. No llevarlo apoyado adelante. Es automático, uno no piensa, es como que estás acostumbrado y entonces se te va el pie. Ahora, vos recalcabas que tenía una discapacidad. Sí. Entonces estamos en condiciones de decir que era un auto que tenía pedales. Porque hay otros automáticos que se manejan desde el volante. Claro. Sí. No, con pedales. Es un vehículo con pedales y por eso es que otra vez la pericia va a ser fundamental, chicos, porque estamos hablando de un hombre que dijo que el vehículo se le trabó la caja. Cuando estuve hablando con gente de Mendoza, me decían... No es la primera vez que sucede un accidente con un coche con caja automática que termina siendo eso, una confusión de la persona que está manejando. Terrible. Lo último, como para cerrar este tema, ahora actualizado, ¿cuál es la información que tenemos de las víctimas? Hay 3 que son las que en más gravedad su salud estaba, no sé, en esta situación, ¿cómo ha quedado? La mayoría de todos ellos con politraumatismos varios, leves la mayoría, pero estas 3 personas, dos de ellas con 2 mujeres, golpe muy fuerte en la cabeza, internadas en el hospital de Godoy Cruz y que de verdad están, es minuto a minuto su evolución porque son los que se llevaron la peor parte. 23 personas son las que se contabilizaron y se asistieron en el momento. Hubo gente que fue golpeada por el vehículo, pero que se retiró por sus propios medios. Aparte, qué susto, imagínate, ¿no? Digo, que se te venga un auto encima. Ahora, perdónenme porque yo voy a asumir, y lo digo esto sin ninguna connotación y ni siquiera las comillas. Yo vivo muchas veces como una discapacidad no manejar, porque hay tanta gente que maneja y yo nunca manejé. Por eso me llaman la atención en estos casos estas cuestiones. Veo que sale el auto marcha atrás a una velocidad poco común. Entonces yo digo, ¿este hombre qué hizo? Metió la palanca para la marcha atrás, ¿qué se hace? ¿Va para atrás? El tema es que la y apretó el acelerador a fondo. Claro, mirá, aceleró a fondo. Claro, es que ¿sabes qué sucede? Mirá, otra vez, estamos en el terreno de la conjetura. La conjetura, pero la que salió rápido lo vimos todo. La palanca de cambio de los autos automáticos tienen 4 posiciones. La P en inglés, ¿no? De parking, para dejar el coche bloqueado, estacionado. La R de reversa, N de neutro, que sería un punto muerto para nosotros, y D de directa para avanzar. Bueno, cuando vos pones directa o reversa, no necesitas acelerar. Si levantás el pie del freno, el auto se empieza a mover. Si tenés directa hacia adelante o si tenés reversa, por supuesto para atrás. ¿Qué se cree en este caso? Que cuando el coche se empezó a mover solo para atrás al levantar el pie del freno, el hombre intentó frenarlo. Lo que quiso hacer fue frenar y lo que hizo fue clavar el acelerador a fondo. Bueno,
Vamos a tener más información de este Tremendo. caso y sobre todo porque queremos también saber cómo es la salud de las víctimas, ¿no? Que todavía se quedan ahí tratando de explicar qué fue lo que sucedió. Vamos a tener te voy a mostrar un poquitito nada más de lo que se viene en nuestro programa. Hacemos un punto aparte de estas noticias porque vamos a girar en un ratito nada más a la política. No sé si podemos poncharla a ella, que ya llegó a nuestro estudio, pero vamos a estar charlando de política ni más ni menos con Chiche Duhalde, que no requiere demasiada Hilda presentación. González Chiche de Duhalde. Chiche, buenas Muy tardes, bien. buenas Beatriz noches, ¿cómo también. estás? Hilda ¿Qué tal? Beatriz. ¿Cómo estás? No requerís demasiada presentación. Has sido invocada sutilmente por la vicepresidenta de la Nación en su último discurso. Vamos a estar charlando de eso, de la realidad del país. En un ratito nada más, todo lo que tiene por decir Chiche Duhalde con nosotros. Ya volvemos. Y seguimos en Para que sepas con Chiche Duhalde. Chiche, ahí no puedo dejar de empezar la entrevista preguntándote por una cosa que me dio escalofríos. Hace mucho tiempo que nos conocemos profesionalmente, pero bueno, uno hace tanto que se va conociendo que empatiza, se conoce y qué sé yo. Duhalde hace un par de semanas le dijo a Fontevecchia que tuvo intentos suicidas, que tuvo pulsiones suicidas por una medicación que estaba tomando y la verdad que me quedé helado. Sí, ¿Cómo se vivió mucha eso? gente se quedó helada, porque eso fue un episodio que hace varios meses, que no sé por qué razón volvió a contarlo, pero ya había pasado. En realidad lo que yo aconsejo a todo el mundo, que cuando toma una medicación, más allá de que sea recetada, lea el prospecto. Porque a raíz de esos síntomas raros que empezábamos a notar, cuando leí el prospecto, me di cuenta de que verdaderamente el prospecto indicaba algunas cosas e inmediatamente suspendimos la medicación, llamamos al médico y después todo volvió. Pero también deben pasar cosas en la relación, porque una persona que le cambia el sentido de la vida y le cambia el estado de ánimo, sí. vos debes haber notado algo. Claro, todos notábamos algo, pero por suerte lo superó y la verdad que es un tema que no me gusta hablarlo. Pero pero está lo hizo bárbaro. público él, por eso yo pregunto. Sí, pero por eso te digo, por suerte lo superó. Ya había pasado, ya era una cosa de por lo menos 3 meses, pero lo contó y bueno, fue una noticia como si fuese nueva, no era nueva para nosotros, pero sí nos revolucionó. Bueno, esas cosas que cuando se saben son noticias, ¿no? Claro. No, pero además hay que tomar nota porque son cosas que se desconocen y estamos hablando de un hombre sumamente fuerte en su personalidad. Sí, pero... No, y que hace del optimismo su discurso político principal. Chiche, uno confía en un médico, no sabe estas cosas. Es un optimista natural, es un optimista impresionante. Pero bueno, sí, había cambiado su humor. Y los remedios tienen contraindicaciones y no a todo el mundo le caen igual. Totalmente. Así que es bueno saberlo, es bueno leer. Yo creo que no tenía el hábito de leer ningún prospecto de la medicación que me daba el médico. Uno confía ciegamente y hay... Todos los hay medicamentos que- tienen contraindicaciones, acciones hay que colaterales leerlo, y todas esas cosas hay que tener en cuenta. no necesariamente los remedios remedian, Te algunos no. pegan igual. Y hablando de remedios y de remedios de la economía. ¿Volver al futuro o no sé cómo presentar esto? Recién mostrábamos la tapa de Mañana de hace 21 años, gobernando de la Rúa, 12 de julio del 2001, con medidas anunciadas por el gobierno de la Rúa en ese momento, casi calcadas, o las de hoy, de lo que anunció Silvina Batakis hoy a la mañana, sobre todo en cuanto a cómo pelear contra el déficit y manejar el gasto. Pero hubo declaraciones por ahí de cierta reivindicación del patacón, y a uno cuando le dicen patacón también le agarran ciertos escalofríos. ¿Cómo es esto? Mira, yo estoy acá sentada con una hermosa joven que sabe mucho de economía. Y yo no sé nada de economía. Entonces sería una desfachatada si hablase de ese tema. Yo puedo hablar con mucha desenvoltura y mucho conocimiento de temas sociales. De temas económicos puedo tocar de oído, puedo dar una apreciación. Creo que en aquel momento el patacón vino a resolver algunas cuestiones que eran muy graves. Pero si vos me decís que profundice en el tema,
en el tema económico, no lo puedo hacer. Sí, creo que Duhalde no lo dijo desde el punto de vista macroeconómico, sino desde el punto de vista de la confianza. Algo que generara algo de confianza hacia algo de lo que tenías en el bolsillo en ese momento. Sería una imprudente si yo hablase de temas económicos. Lo que percibo son sensaciones en temas económicos. Y cuando algo no entiendo, trato de preguntar. Pero soy una ciudadana común que de pronto dice, la escuché a Batakis, me gustó lo que dijo. Entiendo de economía no, pero sentí como un alivio, me parece que va en un camino que es el correcto. ¿Puede aplicarlo o no? Hay que ver si la política acompaña. Claro, porque lo que sí tengo claro, que la crisis que estamos viviendo es netamente política con consecuencias muy graves en la economía. Eso sí lo tengo claro. Primero es política y derivó en una crisis económica espantosa. Pero ¿cuál es la solución económica? No, me parece que hay que solucionar la crisis política primero. Chiche, sos muy modesta en hablar de tus conocimientos de economía, pero yo siempre digo que en Argentina todos somos economistas, porque lamentablemente nuestra historia ha marcado, a diferencia de otros países, que vos parás a la gente en la calle y sabe el valor del dólar. Eso no sucede en otros países. Sabe lo que es el riesgo país, como quien en otro país sabe la temperatura. Bueno, con tu modestia, yo tomo tu modestia, pero sí voy a recalcar el enorme trabajo en desarrollo social que has hecho a lo largo de tu vida. Y ese trabajo que vos has hecho de la mano también de Duhalde, fue reivindicado por la vicepresidenta en su último discurso. Ella habló del plan Jefes y Jefas de Hogar, y yo recordaba la antesala, que muchos intendentes dijeron que fue mejor, que era el de las manzaneras. Hoy lo hablábamos con Eddie en la reunión de preproducción. También Eddie lo ha reivindicado muchas veces y se lo agradezco tanto. Tanto que se habla de los planes sociales. ¿Te sorprendió primero este llamado de Cristina públicamente a reivindicar lo que fue para nuestra historia ese programa? En realidad yo la escuché atentamente en todo su discurso y era otra Cristina. Tuvo un discurso inclusive llamando a la unidad. El último. Sí, estamos hablando del último donde hace Sí. esa reivindicación. Después lo escuché a Alberto también llamando a la unidad, después lo escuché a Massa llamando a la unidad. Yo dije, algo está cambiando en esta Argentina. Entonces, como no quiero hacer lo que hace un sector del periodismo que apuesta a no creer, porque hoy pasé por todos los canales tratando de escuchar y ya parten de la base de que todo es mentira. Yo prefiero creer que lo dijo de verdad y que todo lo que salió de su boca es producto de darse cuenta de que por el camino que iban muy mal. Ahora hay que dejar andar esto. Esto que fueron palabras, ahora hay que dejarlas andar y ver si se concretan en la realidad. Pero con respecto a lo que dijo del plan de Jefas y Jefes, de esa reivindicación, la agradezco porque la verdad que era un momento tan particular, no más difícil que este. ¿Podría ser ahora una buena ejecución volver a ese programa? Yo creo que hay un exceso de planes, claro. Entonces hay una pérdida de dinero que se va por caminos que no sabemos cuáles son. Primero, intendentes que tendrían que saber cuáles son las familias que necesitan, conocerlas, saber dónde viven, cuál es su situación real. Eso no se sabe. No se respeta la institución municipal. Va del Estado Nacional a los movimientos sociales. ¿Por qué? Está todo en replanteo eso. Claro. Entonces, ahora, vos fíjate, Chiche y Marce, cómo se volvió permanente lo que debía ser transitorio, el plan de asistencia, y cómo desapareció y fue transitorio lo que debía ser permanente, que eran las manzaneras. Claro. Te quiero. ¿Vos sabés que te quiero? Porque eso no era tomar la plata, eso era tomar la responsabilidad, hacete cargo de tu propio barrio, de tu propia vida, y eso desapareció. Cuando a veces me dicen Manzaneras era un plan, no, era un programa donde no había plata de por medio, nadie recibía nada. Un programa de responsabilidad social, en serio, de responsabilidad social de los que viven en el barrio. Honorariamente,
y se ocupaban de los problemas de su barrio por vocación. Y dignificaba también. Y dignificaba claro. también. Entonces, esto que, bueno, no, ella habló del programa Jefas y Jefes, que vino a apagar un incendio. Hoy haría falta muy pocos programas con el valor necesario como para cubrir, para mí, la línea de indigencia, no más, y con una contraprestación real. ¿Y el salario básico universal? Es impracticable. Lo que pasa es que nadie dice la verdad. En el mundo, la renta básica universal no se aplica, solamente en Alaska, que se aplica desde que nace a todo el mundo, y el que va a vivir a Alaska tiene que esperar 5 años para que se le reconozca y pueda recibirlo. Después en 3 municipios, en 3 lugares del mundo que no recuerdo cuáles son. Vamos hacia una renta básica universal, porque naturalmente la tecnología va dejando gente fuera del ámbito de trabajo, pero los planes sociales más el salario universal en un país no hay quien pueda pagar, no hay quien pueda pagar todo eso. Digamos la verdad. Ahí Raúl Aragón va a hacer una pregunta ahora, pero déjame que te diga algo con respecto a Silvina Batakis, que decís, me gustó lo que dijo. Sí. Pero bueno, y me gustó lo que dijo Cristina, pero son palabras, dijiste vos. Por ahora vamos a ver los hechos. ¿Te gustaron tanto las palabras de Batakis o que estuviera Daniel Scioli sentado al lado? Me gustó esa mesa. En la foto. Claro, me gustó esa foto. Yo tengo por Domínguez un cariño muy especial. Trabajé mucho con él mientras estuve en la gobernación, en el área social. Tengo un cariño muy grande por Daniel. Me gustó la composición de esa mesa. Me parece que era una mesa que hablaba de la producción, del tema agrícola, del turismo. Me parece que todo estaba relacionado con lo que hay que fortalecer, ¿no? Y una mesa con aroma al peronismo clásico que conocemos, Raúl, tanto que hemos hablado en este programa de peronismo. ¿Cuántas clases de peronismo habían? Porque lo van citando a Perón de distintos ángulos de la política. ¿Qué se observó hoy? Mirá, no solamente lo citan desde distintos ángulos, sino que lo citan según sus conveniencias estratégicas del momento también, digámoslo. Después que se enojen todo lo que quieran, a mí no. Pero la pregunta que le quería hacer a Chiche es la siguiente. Duhalde en aquel momento armó la mesa de los argentinos, obviamente vos te acordarás muy bien, y sentó a todo el mundo. Creo que le faltaron los Boy Scouts nomás, porque sentó a todo el espectro. ¿Vos dirías que un equivalente a esa mesa es necesario hoy para realmente poder encaminar la economía, la sociedad, la producción, etcétera? ¿Qué harías? Hoy me acosté a dormir la siesta, les cuento. Y no me podía dormir y pensaba porque pienso todo el tiempo en esto, ¿no? Si no pudiese ser esa mesa de diálogo, que fue para mí muy importante, porque ahí se mejoraban las ideas del gobierno, venían mejoradas y llegaban a Eduardo o al gabinete mejoradas. Pensando en la producción y en esa mesa de la que hablábamos recién, tal vez si regionalmente, pensando en las economías regionales, se sentaran ministros que tienen que ver con las economías regionales, gobernadores, productores, hicieran una mesa en la región, vieran las producciones de ese lugar y se pusieran a analizar los pros y los contras para poder producir. O sea, mesas de diálogo regionales. No sé por qué se me cruzó que esa podría ser una alternativa. En la convocatoria, ¿quién podría hacerla? ¿Tiene que ser el presidente o podría haber figuras? No sé qué mirada tenés, entiendo tu mirada sobre Scioli, pero por ejemplo Massa muchas veces ha intentado esos acuerdos. A mí me parece que es muy difícil hacerlo desde la política. Ah, buen punto. Claro. Me parece que no es un momento como no lo fue en aquel momento. En aquel momento fue muy importante la participación de las iglesias. Y me parece que en este momento podrían ser las iglesias, o sea, ámbitos fuera de la política,
porque la política está lamentablemente muy deteriorada su imagen. Entonces, ayudaría que otras esferas de la realidad Raúl, vos argentina. decías que sí con la cabeza, o sea que la convocatoria de la política está medio averiada, que Sí. había que ir por otro lado. Yo no lo había pensado, pero ahora que la escucho, Chiche, sí, yo creo que tiene razón. Está todo muy confuso en la política. Además, hay internas fatales y grietas fatales en todo el arco político, no solo en Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Los liberales se están matando entre ellos. Y en la izquierda también. Entonces es muy difícil sentarlos como referentes en una misma mesa, que se pongan de acuerdo para algo, porque empiezan las sospechas, Chiche, vos lo Ahora, habrás visto. párate, Vos fíjate, Raúl, que perdón. Sí, no, adelante. En aquel momento había liderazgos fuertes. Sí, estaba claro. Alfonsín, Eduardo, que tenía un liderazgo fuerte. Hoy, que no hay... Sí, Cristina tiene un liderazgo importante, pero no hay grandes liderazgos. Es muy difícil convocar desde No, y la nadie política. se imagina a Cristina y Macri sentados en una misma mesa Claro. para empezar. Pero vos fíjate que la oposición, a mi gusto, tendría que tener también una actitud un poquito más patriótica, porque no pueden guardarse y decir esperemos que caigan. No, Claro. hay que ofrecer Ahora, el corazón. en hablando las un poco de eso, vos decís hay que unirse, vos decís hay que tener un gesto patriótico. A ver, el campo para el miércoles. Bueno. Y algunos movimientos sociales, incluso Sí. oficialistas, salieron a quejarse del discurso de Batakis. No paran. Y el sábado una Pero manifestación lo concreto también. es que el campo para el miércoles. Sí, pero lo que tenemos que alguna vez los argentinos entender, de que la salida de esta Argentina en la que podemos caer un poquito más y más y más, va a necesitar de medidas dolorosas. ¿Estamos los argentinos preparados para entender eso o queremos seguir cayendo? Los dirigentes saben que es así, entonces tienen que ayudar. Los dirigentes de los movimientos sociales tienen que ayudar a hacer comprender a su gente de que sangre, sudor y lágrimas para poder salir. ¿Y vos crees que las iglesias están en condiciones? Hace poco Eduardo estuvo con el Papa, ¿vos fuiste también? No. No. ¿Están en condición de ser convocantes? Porque, por ejemplo, a Francisco se le pega mucho por su condición más politizada, por ahí, digamos, por ser peronista. Bueno, a lo mejor tenemos un problema donde la sociedad no está... Yo tengo un enorme aprecio por el Papa Francisco, pero entiendo las posturas de la gente, comprendo todo eso. Pero cuando hablo de las iglesias, hablo de todas las iglesias. Sí, sí. No hablo solamente de la Iglesia Católica. Y puede haber otros ámbitos, las universidades, no sé, pensar en ámbitos Convocantes. sí, claro, No necesariamente partidarios. claro, que no sean partidarios, que digan, convocamos, o regionalmente, de acuerdo a las economías regionales, y vemos la problemática regional, o una mesa de diálogo A ver si la general. dirigencia política le daría bola a ese tipo de convocatoria. Y si no le dan bola, como decís vos, en realidad se van a ver expuestos. La gente está mirando. Hay un punto que es clave. El anterior gobierno, cuando uno escucha sus autocríticas, dicen tendríamos que haber sido más sinceros y haber contado y bien asumimos qué era lo que teníamos y con qué nos encontramos, en vez de generar falsas expectativas, que después esas falsas expectativas se ven en el mercado, en devaluaciones, etcétera. Cristalina Georgieva, que es la titular del Fondo Monetario, utilizó esta misma palabra que acabas de utilizar vos, Chiche. Medidas dolorosas. Habló de dolor. ¿Por qué le cuesta tanto a los políticos ser sinceros con lo que hay que hacer? Porque tenemos enfrente también que darnos cuenta que como sociedad no nos gusta recibir malas noticias. Yo recuerdo la campaña de Eduardo con De la Rúa. Eduardo decía hay que salir de la convertibilidad porque está dando señales rojas, está pasando esto. Y De la Rúa decía $1, $1. Oye, y la gente quería escuchar eso, el 70% de la sociedad quería ese discurso. Entonces, si el político que está en campaña quiere ser sincero y decir la verdad, no lo votan. Entonces tenemos un problema de ida y vuelta.
Pero por otro lado, si no lo dicen, la gente ya no es tonta y Claro, se da cuenta y claro. pierden credibilidad. Claro, entonces estamos en un callejón sin salida. Yo creo de cualquier manera que hay que decir la verdad. Te voten o no te voten. Está entrando Domínguez ya, digo, y ya lo mencionaste. Vamos a estar en un ratito nada más hablando con Julián Domínguez, titular de la Mira, cartera no de sabía que Agricultura. venía, Está para que de casualidad. El elogio. Sí, fue sincero. sí, Te no, estaba claro. escuchando, creo. Está por allí detrás de cámara. No sé si ahora en un ratito se va a Lo sentar. elogió Cristina también el otro día. Bueno, una gestión que incluso cuando uno habla con los interlocutores del campo, a veces se escucha esto, ¿no? De muchos sectores empresarios. El problema que tenemos, por lo menos me dicen a mí como periodista Marcela, es que vos vas al ministro y el ministro dice, sí, lo que usted dice es coherente y acertado. Y uno se pone de acuerdo, dice el empresario, pero después no se ejecuta lo pactado. Como si hubiese un cortocircuito en las líneas de ministros frente a quien ejecuta, que en última instancia la firma, como dice Cristina, la tiene el presidente. Así nació este gobierno. No se puede gobernar cuando el ministro es de un sector, la segunda línea es de otro, la tercera. Es imposible gobernar. Y encima no se llevan de acuerdo. Última, Chiche. ¿Candidata el año que viene? Voy a participar, pero quiero explicar por qué voy a participar. Porque tengo dos opciones. O me quedo en mi casa y miro esta Argentina decadente que cada día está sufriendo más y siento profundamente que tengo mucho para dar. Porque tengo mucho conocimiento e intento darlo. Sí, sí. ¿Tengo toda la energía de la juventud? No. Tengo la experiencia de la edad. Pero hace falta esa experiencia de la edad con la energía de la juventud. Entonces, ojalá se den esas combinaciones. ¿Y con voy qué a jóvenes te participar. imaginas rodeada entonces? Con gente tan linda como vos. Muchas gracias por el halago. ¿Y don Dualde? Viste que me dejó afuera, ¿no? Sí, bueno. No, vos ya bancate está, una. vos ya. Eduardo está trabajando fuertemente con su idea, como es muy optimista, él cree que se va a lograr en la Argentina la unidad, que sin unidad no hay Argentina para nadie, como lo dijo Cristina, pero que sea cierto, que entiendan todos los políticos, que se dejen de joder. Clarísima, Chiche. Gran Clarísima título y para al el hueso. cierre. Que se dejen Gracias de joder por y haber entiendan los participado, para que políticos. sepas. Gracias a ustedes, son un amor. Hace 18 días nos despertábamos con esa imagen tan trágica del edificio de Ecuador al 1000 que se incendiaba y con la muerte de 5 personas. Bueno, una información de último momento dice que el fiscal va a citar a Isaac Rubén Habatz, el padre de familia que por suerte recuperó Su salud. un poco su salud. Estaba muy grave en un momento. Muy grave, tenía quemaduras también, por supuesto. Él había salido por sus propios medios del incendio, pero quemado, por supuesto. El domingo pudo dejar el hospital, pero lo que hay que decir es que el fiscal lo va a citar. El fiscal Sebastián Fedulo, que estuvo desde el primer momento en el lugar, lo va a citar, por supuesto, como testigo, porque ya declararon los hijos que salvaron su vida, gracias a Dios, y declararon, por supuesto, que estaba el monopatín enchufado. Todo indica que... Ratificado lo del monopatín, entonces. Ahora Claro. se ha confirmado con uno de los protagonistas, el padre de familia. Sí, exactamente. El padre de familia va a declarar en los próximos días. Uno de los hijos declaró que habían dejado uno de los monopatín cargando. Hay que decir también que la pericia todavía no encuentra el cargador de ese monopatín, pero lo que se cree es que tal vez se desintegró por, obviamente, lo feroz que fue el incendio. Pero la información de último minuto es que el padre de esta familia va a ser citado a declarar como testigo para que dé también su versión de los hechos, porque más allá de contar qué fue lo que pasó en las horas previas o la noche anterior, él puede contar qué sucedió con el incendio ya comenzado. Gracias, Carlos. Bueno, decíamos, en un ratito nada más vamos a estar hablando de algo que es lo que se viene, la economía que se viene y también el paro del campo. Y está ya con nosotros Julián Domínguez, titular de la cartera de Agricultura. Gracias, Julián, por venir. Un instante nada más te pedimos que aguardes y ya venimos con toda la discusión política y económica. Muy importante lo que se desarrolla hoy, este evento en el Hogar Escuela Evita de Esteban Echeverría, donde toda la comunidad educativa participa a través de los y las jóvenes del distrito,
en una jornada que es Jóvenes y Memoria, que se trabaja a lo largo de todo el año con el apoyo de la comunidad educativa, que es muy importante, que es fundamental, y a lo largo del año se desarrollan distintas temáticas, talleres, todo lo que tiene que ver con capacitación, y hay un cierre en Chapadmalal. Realmente es muy importante porque es muy movilizador para toda la comunidad, fundamentalmente para jóvenes, y trabajar en valores tan importantes como la memoria colectiva, tomar conciencia sobre cosas que han pasado en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestro propio distrito, y de ahí avanzar como sociedad, como comunidad, entendiendo que realmente la salida es colectiva a todas las cuestiones que tenemos. Así que bueno, más que contentos por esto, digamos, de que como docente poder llevar adelante también un proyecto que involucre a los jóvenes, ¿no?, en la construcción de la memoria de nuestro barrio, de nuestro distrito y de nuestro país. Y seguimos en Para que sepas y vamos con los números del día. Repasemos que estos números son después de la primera conferencia de prensa de la ministra Batakis. Dólar blue, 268 pesos. Moderó esa fuerte suba que había tenido hasta la semana pasada. De todas maneras, se posicionó en este valor. El anterior ministro Guzmán había dejado al dólar blue, o el informal, el de las cuevas, este tipo de cambio que no puede controlar el gobierno, en 239 pesos. Hoy se acentuó la calma, más en estos valores de 268 pesos. Quiero mostrarte cómo tenemos la Argentina hoy. Una Argentina de un desdoblamiento cambiario, de hecho, en donde hay más de un tipo de cambio. Y vamos, si te parece, a repasar cuáles son esos tipos de cambio. Y el riesgo país, que como lo ves en el graph, emprendió otra vez una suba y traspasó los 2.600 puntos básicos. Me quedo con esto, mirá. El mayorista 127,35 y el minorista 134,25. ¿Qué significa esto? Básicamente que el Banco Central sigue devaluando. Yo te lo vengo advirtiendo esto. Sí, claro, el esfuerzo no alcanza para correr y llegar a este otro nivel que tienen los otros valores del dólar. Pero lentamente el Banco Central está deslizando el valor de la moneda oficial. El minorista en 134,25, exactamente un peso, subió en el día de hoy, lo que empuja el valor del solidario, el gasto con tarjeta, el dólar ahorro, que se posicionó en los 211 pesos con 51 centavos. Vamos a los mercados libres y legales. Fíjate lo que está pasando en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la intermediación de bonos y acciones, en donde el contado con liqui otra vez quedó en torno a los 300 pesos. Fíjate, este es el dólar de los inversores y de los empresarios. 300 pesos. Y el bolsa, 285,87, ahí nomás. ¿Pero por qué? Porque hoy escuchábamos a un presidente hablarle a los mercados y a una ministra también hablar de un tipo de cambio que hoy, el tipo de cambio multilateral, es decir, cuando miramos nuestros vecinos, para ella es un tipo de cambio competitivo, pero evidentemente para los mercados no. Y ahora sí vamos a la brecha. ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia es un divorcio más que una brecha cambiaria. 123% es el valor de diferencia entre el oficial que controla el gobierno para la ministra y para el presidente, tipo de cambio competitivo, versus lo que los mercados consideran debería valer el dólar en Argentina si es de acceso de alguna manera libre. 123% de brecha es lo que empieza a generar tantas distorsiones y uno se pregunta cuánto valen las cosas. Frente a unos días nada más que estamos de que se conozca el índice de inflación del INDEC. Uno de los sectores que más se ha quejado por la brecha cambiaria es el campo. Campo que dentro del listado, las distintas asociaciones que forman parte del gran campo argentino, del listado que han enumerado como motivos por los cuales van a ir al paro en unas horas nada más, es justamente que ellos dicen que tienen un tipo de cambio que no les conviene, que reciben lo que en otros mercados cuesta libremente 300 pesos, ellos reciben 80 dólar soja o menos de 80 pesos, ¿no? ¿Qué valor tiene el valor del dólar en el campo? Por los impuestos y las retenciones. Sobre este punto ya nos vamos a hablar entonces con el ministro de Agricultura, que tuvo la gentileza de acercarse al estudio. ¿Cómo estás, Julián? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Bueno, arrancamos con esta discusión, si te parece. Hoy te vimos ahí sentado al lado de la ministra. ¿Qué pensás de este argumento puntual que tiene el campo? A ver, déjame que te diga los argumentos que vinieron esgrimiendo las movilizaciones del sector agropecuario. Dos temas. Uno, el tema fertilizantes,
y otro tema era el tema combustible. Fueron dos temas de competencia de mi cartera. Después llegó a la respuesta, pero desde enero se venía anunciando que no iba a haber fertilizante en el primer semestre. De hecho, cuando se declara la guerra, el sector nuestro, el tema de la guerra tiene implicancias directas. El aumento del precio de los fertilizantes se fue por las nubes, de $400 a 1.200, y nosotros dijimos, va a haber fertilizantes para el primer semestre. Y nos propusimos cumplir con la siembra de trigo, que era la mayor preocupación. Se cumplió sin ningún tipo de dificultad, es decir, el fertilizante estuvo. De hecho, esto es importante para que los argentinos lo entiendan. El año pasado se importaron 940.000 toneladas de fertilizante. Este año, 900. El año anterior, el 19, 735. Y el 18, 450. Es decir, hay un incremento en la compra de fertilizante para el campo argentino. El segundo semestre estuvimos trabajando con el Banco Central. Los plazos de 90 días para el tema fertilizante y fitosanitario es de 60 días, sencillamente porque tienen que estar disponibles en los próximos 3 meses para cumplir con la siembra de la próxima campaña. Estás recalcando esto porque, digo, gran paréntesis por si alguien no lo sabe, los fertilizantes tienen un alto componente importado. No, estoy importado. Por eso es que estás más o menos de 5.400.000 toneladas, la Argentina produce 1.200.000. Pero bueno, lo que decís, los dólares se garantizaron para que que es un insumo indispensable en un momento tan importante que es el de la cosecha, mejor dicho, el de la siembra, estuviera. El dólar y la operatoria, porque ¿qué pasa en el mundo? Todo el mundo está saliendo a comprar el fertilizante y los fitosanitarios que faltan. Claro. Falta Rusia. Que lo tengas y que pueda llegar a tenerlo. Claro, y falta Ucrania. Esto tuvo repercusiones directas. De hecho, y acá también quiero aclarar algo. Nosotros, en enero, por información del presidente, y por el presidente es presidente de la CELAC, el presidente llevó esta preocupación a los líderes del mundo cuando se decía no se sabe los motivos del viaje del presidente. El presidente fue con esta preocupación al mundo. Bien. Fertilizantes. Resuelto. Lo resolvieron. Resuelto. Gasoil. Gasoil nosotros dijimos no va a faltar gasoil. Ni para la siembra ni para la cosecha. Hay problemas logísticos y hay problemas de distorsión de precio. Pero gasoil no va a faltar. De hecho, se importó el 14%, se aumentó el 14% y se duplicó la importación. Sabiendo este problema, se puso el acento en aumentar la importación y la provisión en las estaciones de servicio. Vos fijate, los fertilizantes comenté las cifras. Maquinarias agrícolas. Si querés vamos a otro capítulo. Combustible hay, 19% más que el año anterior. Hay dificultades en algunos lugares porque YPF, con los 2.800 camiones que tiene, no alcanza a cubrir la logística global, pero en todas las estaciones de servicio de YPF hay gasoil. Hubo dificultades en algunas provincias, pero esas dificultades duraban 24, 48 horas hasta que se lograra abastecer. Pero hoy el abastecimiento, claro, porque hoy el campo dice que no hay un normal abastecimiento, que están aún teniendo estos problemas. También es cierto que algunas medidas se tomaron cuando ya el problema estaba. Por ejemplo, la diferenciación de precio para el extranjero o incluso el aumento del precio, ¿no? Como en todos lados, ha aumentado el precio del combustible. Mira, yo quiero decirte esto. Dificultad de logística hay y sabíamos desde el primer momento que iba a haber. Lo que nos propusimos en enero es que los argentinos tuvieran gas y tuvieran combustible. Esos dos propósitos se vienen cumpliendo. Con problemas logísticos, tiene problemas Europa, tiene problemas Inglaterra, que está fuera del Brexit, tiene problemas Estados Unidos, tienen problemas todos los países de la región. Estamos ante una crisis global. Este problema que hoy la Argentina tiene con el aumento de los precios desproporcionados es producto de una crisis global. Nosotros desde nuestra cartera trabajamos por indicación del presidente, y nos advirtió en enero el presidente esto, con la Secretaría de Energía en poder garantizar la siembra y la cosecha. Lo mismo que los fertilizantes. Es decir, esto no nos agarró a nosotros desprevenidos. Sabíamos las dificultades y en todo momento, yo dije, y en todas circunstancias, claro, combustible perdón, hay y fertilizantes hay. Eso, o sea, que la guerra generó dificultades,
está claro. O sea, el euro está sufriendo ese problema. Hoy tenías el euro prácticamente al mismo precio que el dólar. Ahora, que haya problemas es una cosa. Ahora, decir hay combustible es otra. No es lo que están registrando estos actores, donde hubo un elemento anexo. Desde sectores del oficialismo se dijo el campo se estoqueó esta vuelta de más, y el campo dice eso es mentira. Entonces, mira, se estoquearon de más, no se estoquearon. Perdóname. ¿Hay o no hay? El tema es, hay problemas, pero ¿hay combustible? Sí, primero, hay combustible. El productor, ¿a qué está acostumbrado? Porque tiene la cosechadora a 20, 30 kilómetros del centro urbano. Hacer una sola compra, acopiarse para hacer la cosecha. Esto tuvo dificultades en la provisión ordinaria. Y hay precios diferenciados, esto es cierto, no hay que negarlo esto. Pero combustible, no conozco un solo productor que me haya dicho no pude sembrar o no pude cosechar porque no tuve combustible. No, lo que hemos tenido los fue reclamos de logística, es decir, gente que tuvo que tirar limones o regalarlos, por ejemplo, es otra porque cosa. Vamos al tema, si querés vamos al tema no de llegaba limones. acá. Después hablamos. El tema de limones, cítricos, ¿no? El tema de los cítricos es de otra naturaleza. Después, si querés, lo hablamos puntualmente. Estuve reunido en Tucumán con... Si veíamos fotos, ¿esto es hoy? No, esto es la sequía en enero en Entre Ríos. La sequía en enero. Y al otro día había inundaciones en Peguajó y Carlos Casares. ¿Pero qué quiero decir? Para tratar de generar tranquilidad. Combustible hay y va a haber. Fertilizantes, está resuelto el problema y vamos a tener para esta campaña. Es decir, si no nos aturdimos con otras cosas que son ajenas. Mi cartera y lo que me dijo el presidente, hay que garantizar los fertilizantes y hay que garantizar el combustible. Eso está garantizado. ¿Tenemos dificultades? Tenemos dificultades. Pero para la siembra y para la cosecha, ¿qué es las cosas? Entonces, ¿por qué para el campo el miércoles? Bueno. Ahí está el huevo y no lo pise. Estas dos razones no están dadas. Está resuelto. Y bueno, de hecho, dentro de lo que es el combustible, ellos dicen, no sabemos cuál es el precio, porque cuando vamos, claro, al ser un bien escaso, cada uno le pone el precio que quiere y está pasando fuera de lo que es la petrolera estatal, ¿no? Te doy mi opinión. El 59% de la provisión de estaciones de servicio de YPF, hay una provisión, no en la cantidad que habitualmente lo hacía, lo que está por fuera de ese circuito, si me preguntás, hay especulación ahí. Hay una especulación. No tengo duda. Con lo cual allí habría que hacer más énfasis por el lado del Estado. Hay... ¿En el control? Y seguramente hay que controlar eso. Seguramente. Hoy escuchamos a Batakis hablar de defensa de la competencia. Muchos ministros intentaron y a veces estos son momentos en donde ese organismo tiene que actuar. Y claro que tiene que actuar. Obviamente que falta más Estado. Con lo cual ese elemento... Pero falta más Estado para garantizar el interés general de la población. Y la ministra hoy lo planteó claramente. O sea, que ese elemento del reclamo del campo lo tomás. Un Estado solvente, un Estado que resuelva los temas centrales del conjunto de la sociedad. Como que garantice la ley de defensa de la competencia, garantice que se respeten los precios como en estos casos. Hablando de precios, vuelvo al principio también porque hablando del sector... Quiero decirte esto, queda claro que combustible y fertilizantes hay. No, porque el paro... El campo para. Bueno, pero... Y estos son dos mangos aparte. No, tu cuenta... pero a ver, la entiendo perfectamente, que aparte sos taxativo. ¿Crees que es otro motivo? Fertilizantes hay, gasoil hay. Bueno, tenemos un conflicto. ¿Cuál es la naturaleza del conflicto? Después han dicho partidario. También la maquinaria agrícola, que es muy oneroso porque, digamos, hay maquinaria que se remarca 300 pesos, y yo mostraba recién, esos 300 pesos existen y no es ilegal, es el mercado de contado con liquidación, es intermediación de bonos, es absolutamente legal. Entonces alguien presupone que el costo tiene que ser de 300 pesos y la maquinaria agrícola o los insumos para refaccionar la maquinaria, como te pasa a vos del otro lado con un auto, se van remarcando a esos precios y no al oficial. Déjame decirte lo que yo creo. Después vamos... Lo que la realidad nos indica. Expoagro. Feria récord. 1.500 millones de dólares se comercializó. Récord, récord de toda la historia. Agroactiva, Santa Fe. Estuve también. Récord, operaciones récord. Expochaco, en Charata. 300 expositores, 500 marcas. Fue la muestra más alta y de mayor nivel
de operaciones. Eso lo vi, no me lo contó absolutamente nadie. ¿Qué quiero decirte? El estado de ánimo de los productores no se compadece con lo que expresan los dirigentes de la mesa de enlace. Claramente, tienen un pesimismo que es impropio de lo que sienten los productores. Hoy una fuente del campo... Pero esto es importante que... Te entiendo. Yo, ¿Vos ves un divorcio entre los representantes, no básicamente, quiero hablar de divorcio. y las bases? Yo veo que son climas absolutamente diferentes. La realidad les pega distinto. Te pregunto por algo que dice perdóname, les pega distinto ¿por qué? Porque el productor está más ligado a la producción y la dirigencia está más ligada a la política partidaria. A mí me parece que... A ver, quieren que cambie el gobierno, los dirigentes. Mira, yo no es pertinente que mi rol de ministro entre en una discusión de estas características. Con ellos y estás pero quiero decirte que las motivaciones son ajenas a la cartera y a la actividad propia. Hoy, los sectores de la producción y de industria tienen todo un horizonte de inversión. Hoy me dijeron informalmente que van a anunciar una inversión de 220 millones de dólares por el tema de papas. Me dijeron de Chaco... Papas, sí, que hay una inversión enorme en el Chaco en materia de algodón. Me dijeron en Entre Ríos que hay una inversión importante en un frigorífico. Es una información de un día. Yo veo otro clima. Ahora, perdón por ser tan insistente, pero está muy bien. La realidad es que yo te tengo que preguntar, no por ser en este momento abogada del diablo, sino porque... Pues sos periodista. Porque soy periodista y no está de este otro lado la contraparte, que sería la sociedad rural. Entonces, que gente grande reaccione de manera tan distinta a problemas tan concretos. Te traigo los argumentos de la sociedad rural y todo el sector del agro, para desandar cuánto de eso puede ser real o no. Porque aparte ellos dicen que tienen un buen diálogo con vos, y eso también llama la atención. No lo han reconocido de otros ministros. Dicen. A ver, mi obligación es dialogar, diálogo, por supuesto. obviamente. Pero además yo creo que la única manera de resolver los problemas que existen o los que se crean es hablando y resolviendo. Bien. Está bien, ellos dicen... hay un solo relato. Vos decís, yo dialogo, y ellos dicen, vamos el a los ministro números. dialoga. Vamos a los Cuando números. hablamos de la realidad, ellos paran y vos decís que está todo bien. Perdóname. Hay un tema. Espérate que Marce quiere puntualizar en pero quiero un dato aclararte muy algo. duro. Quiero aclararte algo. Los productores, yo fui intendente de mi ciudad y me crié en una familia de gringos productores. No hay un productor que te va a decir que le va bien. Pero esto forma parte de la cultura de los productores. Es un chambón el que no conoce esto. Esto es la historia. Yo lo que te puedo decir hoy, la ganadería está pasando por un momento bueno de recuperación. Estamos ganando volumen, estamos recomponiendo stock ganadero, estamos sosteniendo niveles de exportación. De hecho, vamos a este 12 punto. millones de toneladas más tenemos. Déjame que te pregunte. Pero pero... Sí. Pero los números que dicen ellos son otros. A ver, Julián, ¿alguien miente o tenemos una mala interpretación? No, yo hablo con datos oficiales. Yo te digo lo que tiene la sociedad rural. No es algo que tenga yo en mi celular, sino es algo que ellos publican periódicamente. Entre junio y diciembre, dice la sociedad rural argentina que se han perdido 803 millones de dólares por exportaciones de carne. Que desde abril del 2021 a abril del 2022, la faena de carne cayó un 7,6% interanual. Y que los precios de la carne, porque se han tomado medidas para proteger al consumidor local, han aumentado en ese lapso, entre marzo 2021, abril 2022, un 73,5%. En conclusión, ellos dicen, al final podríamos haber traído más dólares a la Argentina, porque si las medidas que se tomaron fueron para proteger al consumidor final, no se han sentido en los precios. Perdóname. Déjame que te diga que es una chambonada. Nosotros exportamos lo que producimos. Habíamos perdido, cuando yo me hice cargo del ministerio, 1,5 millones de cabeza y 900.000 vientres. Teníamos que ir a una recomposición de stock. Y además, lo que se acordó con ellos. Te vuelvo a repetir, ellos vinieron y me plantearon vaca DIE libre. Vaca DIE está libre de la exportación. Matías Lestani, era el jefe de los equipos técnicos. Vino y lo tomamos, viceministro. O sea, nadie me puede acusar que yo hago una actitud partidaria. Es el hombre que le hacía los informes a ellos. Pero por supuesto que hay que encontrar una administración inteligente. El animal, la ganadería, hace 5 años. Veníamos de una pérdida de 1,5 millones de cabezas de ganado. Y estamos sosteniendo más o menos los mismos niveles de exportación que el año pasado. Lo que hay que decir
y esto no lo reconoce, pero la gestión del presidente Fernández exportó mucho más de todo lo que se había exportado hasta ahora. Mucho más. Aún este año va a estar en los niveles récord de exportación. ¿Cuál es la diferencia de este año? Que hay un proceso de exportación con recuperación de stock, de volumen y con financiamiento en el Banco Nación. Bien, te llevo al otro punto, que es mitos o verdades de cuánto aporta el campo. Y sé que estás muy detrás de ver cuántas posibilidades hay de que lo cosechado se liquide más rápido. Dice el campo. Sí, quiero decirte algo. Nosotros hemos tomado medidas en diálogo con ellos. Por eso o sea, no es que nosotros hemos tomado medidas unilateralmente. Trajeron propuestas que me parecieron lógicas, razonables, y ahí fuimos. Bien. El tema de cuántos dólares aporta el campo. Hay dos maneras de mirarlo. La realidad es que lo podés mirar en volumen, en cantidad de dólares o en cantidad de operaciones. ¿Qué dice el campo? Y por eso yo te arrancaba con el tema del tipo de cambio. Que es cierto que la cantidad de dólares prácticamente que es mayor. En la más alta en toda la historia del sector. Pero en la más alta. Pero que en cantidad de operaciones no. Que ellos podrían, es la más alta, es cierto. Pero que ellos podrían haber aportado más dólares en este momento del mundo, en donde la verdad, por suerte, Argentina puede aportar algo que al mundo le falta, producto de esta terrible guerra entre Ucrania y Rusia. Podría haber Argentina sacado un mayor provecho si se hubiese ofrecido un mejor tipo de cambio. Y acá están reconociendo también la variable empresaria de que es querer ganar dinero, ¿no? Perdóname, a ver. Anticipamos 9 millones de toneladas de trigo de la próxima cosecha, porque teníamos los precios internacionales. En esto no somos chambones. Los precios internacionales estaban como nunca y queríamos dar una señal. Tuvimos una cosecha récord el año pasado de 22 millones y queríamos dar una señal al sector. Abrimos 10 millones de toneladas, captamos los mejores precios de la Argentina. Es decir, estamos teniendo una política de apertura y estudiando lo que está pasando en el mundo y tratando de que Argentina aproveche esta oportunidad. La hemos aprovechado. Lo que debo decir, la hemos aprovechado. ¿No pensás al que máximo. con otros tipos de cambio tal vez se hubiese generado un mejor Pero provecho vivimos para en el este país? O sea, lo que yo digo es, vivimos en este país. Somos parte de una historia compartida. No hay una Argentina para el campo y otra Argentina para el resto de los ciudadanos. Somos parte de un destino común donde el productor argentino es un productor que hace un aporte importantísimo a la economía del país. Y siempre lo digo, hay que reconocer ese aporte que el productor hace. También déjame decirte, hace 20 años yo era intendente, teníamos 60.000 establecimientos agropecuarios hipotecados con los bancos. Entonces, como el Estado creó ese fondo solidario, fiduciario para salvar a los campos de la Argentina, hoy la Argentina le pide la solidaridad y el acompañamiento al campo. Somos parte de un destino común. Ahora, en Julián, mi pueblo, perdóname, un productor tenía 600 hectáreas de campo en Chacabuco, zona núcleo, y estaba hipotecado con el banco y tuvo que entrar en los beneficios del fondo fiduciario y salvar a ese productor. A ese productor que, a Dios gracias, hoy le va bien y queremos que le vaya mejor. Y porque da empleo aparte, ¿no? Más allá de las divisas que Pero tanto además se necesitan, son las posibilidades ¿no? de la Argentina. Y sí, un país tan grande. Vos me hablás de Un país tan grande, digo, Sí, el campo seguro. es Vos me preponderante. hablás de las posibilidades de la Argentina y que todos vivimos hablando todo el tiempo de este gran país que tenemos y la potencialidad que tiene. Hace un ratito nosotros poníamos, y la podemos poner ahora de vuelta para que la vea el ministro, la tapa de mañana de Clarín de hace 21 años, o sea, el 12 de julio del año 2001, que vos recordás bien en dónde estaba parada la Argentina en ese momento. Estábamos discutiendo las mismas cosas que hoy. A diferencia del 2001, hoy estamos creciendo. A diferencia del 2001, hoy tenemos una política que permite industrializar. Vos salís de esta ciudad, salís de Luján y se vive otro clima. No sin dificultades, pero se vive otro clima. Se vive un clima de producción. De hecho, el año pasado crecimos el 10% del PBI. Este año crecimos el 5%. A la gente... Pero tenemos la caja en emergencia, digamos. No podemos gastar un peso más de lo que... Bueno, pero atenti, mi amigo. ¿No? Atenti, mi amigo. ¿Cuánto aumentó el gas? ¿Y cuánto aumentó el combustible en el mundo que importamos? Las divisas que generamos se están yendo para que en la Argentina tengamos gas y tengamos gasoil. Esto también hay que decirlo. Sí, se lo llevaron también los extranjeros porque estaba tan financiado el precio o congelado que lo que parecía un beneficio en algunos lugares generó desabastecimiento. En la zona de frontera es verdad que ahí hubo una cosa que hoy se está Lo cual es controlando. lógico, ¿no? Precios para aprovechar. Te pregunto por algo que es No, muy... ni ahí es el mismo país, ¿eh? Déjame que te diga
ni ahí es el mismo país. El Banco Nación está financiando a tasas por debajo del 7%, más las tasas de las provincias, financiamiento por 400.000 millones de pesos a la producción y al sector agropecuario. Tenemos producción de maquinaria a 8 o 10 meses, producción de las automotrices a 8 o 10 meses. A diferencia de ese momento, los productores... Pero la vida por $1 sigue siendo un lema en la Argentina. Porque forma parte de nuestra cultura. La gente se resguarda en dólares. Y de nuestros vacíos, ¿no? ¿Cómo? De nuestros vacíos en el Banco De una Central. economía inflacionaria, perdón, Mira, también yo te es quiero eso. decir lo que creo. Como decimos nosotros, y disculpen la expresión, a calzón quitado. Sí, con un endeudamiento de una moneda extranjera, como irresponsablemente se hizo en la administración anterior. Hay que decirlo claramente. Estamos pagando un endeudamiento en dólares de una moneda que no generamos. Y tuvimos un año de COVID. En algún lugar estas cosas hay que ponerlo. Yo no veo que nadie diga, seriamente digo, en los análisis de funcionamiento de esta Argentina actual, tenemos un endeudamiento de la cual no tengamos memoria en dólares. Y decían que lo podíamos hacer porque la Argentina estaba desendeudada. Bueno. ¿Y por qué paga tan caro este gobierno los problemas del gobierno anterior? Porque en las encuestas está muy golpeado. Sí. A ver, yo te digo lo que creo. Nosotros los peronistas tenemos una característica, vamos para adelante y hacemos esa, mejor que decir es hacer, y eso forma parte de nuestro ADN y vamos. Y no vamos a andar llorando sobre el pasado. La gente nos dio una oportunidad y nos eligió a nosotros y nos estamos rompiendo el alma para actuar sobre este presente. ¿Qué vamos a estar permanentemente lastimándonos a nosotros mismos? La sociedad sabe lo que hacen los proyectos que privilegian el endeudamiento financiero y la timba financiera por sobre la producción. Cualquiera que tenga sentido común y analiza los números del Estado, el endeudamiento, la pandemia, sabe que estamos... Y sabíamos que no íbamos a pasar esto. A nadie le agarró de sorpresa, salvo el contingente de la guerra. Tengo una pregunta para culminar porque me parece que es importante. Tenés un rol clave. No es que barajás y mirás el tarot y las cartas, pero sí mirás los números de lo que También puede miro pasar. el tarot, ¿También? me encanta. ¿Sos tarotista? Todas esas cosas me encantan. No me digas. Me encanta. Voy a decir la- nota por ahí. No, todas esas cosas me Justo encantan. ahora nos lo contás. Pero todas esas cosas Entonces, me encantan. Me encantan todas esas invoquemos cosas. a las divinidades y también a tus Pero soy a tus profundamente papeles. realista, ¿eh? Sí. Y trabajo sobre las cosas concretas. Esto lo digo en modo de extender. Voy a decir algo que a muchos le genera electricidad porque tiene reminiscencia histórica. Segundo semestre, el famoso segundo semestre en Argentina. Vos tenés en tus manos lo que está pasando en rigor de la liquidación. Es muy importante lo que aporta el campo para saber qué tan sostenible puede ser económicamente el segundo semestre en nuestro país sin devaluación o sin hiperinflación, de lo que también se ha hablado mucho. ¿Se liquidó lo necesario? ¿Quedan dólares por liquidar? Por supuesto. ¿Van a ingresar más dólares en nosotros? Porque la temporada alta ya terminó. Tranquilo. Se van a liquidar en los próximos 3 meses 7 millones de toneladas de soja y se va a anticipar 6 millones de maíz. Dólares va a haber para Vamos esta economía, para que esta economía Va a funcione. haber dificultades, pero el campo va a liquidar, tranquilo. Muy bien. Tranquilo. Y por Dios, hay que transmitirle serenidad a la gente. En los momentos de dificultades tenemos que estar con la cabeza tranquila resolviendo los problemas. Y mira cómo te resuelve Eddie la Mi tapa idea, del día. Mi idea era dar por cerrado hoy el tema Guzmán con la tapa de PQS, porque ha quedado mira, escucha, mira. Hay que ponerse los cuernos. Es la cumbia del chivo. Pero yo digo, Martín Guzmán, bonus track, el último capítulo, quedó como el chivo expiatorio. Hoy se anunciaron cosas en continuidad de lo que pensaba Martín Guzmán, ¿no? Se nos estamos yendo, pero casi como que te la tiro así me tenés que decir que sí o que no, pero ese es el gran tema, ¿no? O sea, Mira, un ministro que se fue, que un lío bárbaro, Eddie, sin y ahora están beneficio todos de inventario. acuerdo. Eddie, es sin beneficio de inventario. Yo soy de hacerme cargo de toda nuestra historia y hay que resolver los problemas del presente. Y vamos a trabajar para resolverlos. La gente quiere que le resolvamos los problemas, no que busquemos culpables. El único culpable son los que endeudaron al país en dólar y nos dejaron un desastre. Gracias, Julián. La Se nos acabó próxima el te invitamos programa, para nos hablar vamos con también la cumbia del chivo. de los signos y No, del no sé tarot. nada, ¿Te parece? No sé nada, pero me despierta mucha curiosidad. Muchísimas gracias por participar de Para que Sepas. Se nos terminó el programa, Eddie. Desde allí Se nos fue. te saludo y te digo, nos vemos mañana a las 19. Me voy bailando, Quédense dale. porque viene Me voy esa. bailando con Carlitos Estrione. Ya llega Vivi Carosa. Chao, hasta mañana.